queridos amigos, amigas, seguidores de nuestro amigo, colaborador, hermano, el licenciado Mario Gallardo Mendiolé. Bienvenidos todos ustedes a este canal y a las redes de él y de su servidora Zoila Usus. Dando infinitas gracias a nuestro Padre bueno, al Creador, al Ser Supremo, porque nos permite nuevamente presentarnos ante ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy variado, le vamos a platicar contigo, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Laura, pues contento siempre de saludarte, aunque estas pláticas se van volviendo así como unas charlas de café, ¿no? Así con todo el auditorio, así sabrosas, tranquilas, ¿no? Platicar, compartir con toda la gente, un abrazo a toda la gente, un saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión, ¿no? Cuando cada vez que se reproduzca, pues ahí estamos, nos permiten entrar a su vida y a su casa, entonces, bueno, pues le agradezco eso también a toda la gente que nos tiene la confianza. Claro, Mari, fíjate que tocas un punto muy interesante. Cuando comenzamos digamos, a tener contacto contigo a este Sí, nivel, eran entrevistas y sí. hoy es charlas, es intercambio, es un poco más como de sentarnos en una sala a platicar y a lo que también la gente que nos sigue, que tan amablemente y tan lindos han confiado en nosotros, también se sienten integrados porque realmente son parte de todo esto. Así que qué bueno que lo comentaste, Mario, porque realmente, o sea, ha sucedido esa magia. Así es. Es algo muy lindo. Qué bueno que lo comentas, Mario. Pues mira, como comentaba al principio, este va a ser un programa muy variado, que muy Sí. probablemente me gustaría a mí que tú lo comentaras al público lo que pensamos hacer, si Dios nos permite, en breve tiempo, qué vamos a hacer los domingos. Y también, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para que sepan las personas el contenido de lo que vamos a presentar y sobre todo que sepan a qué le van a dedicar su valioso tiempo, que sepan al final qué es lo que se van a llevar de estas emisiones. Adelante, Mario. Yo creo que es un servicio, digamos, un servicio a toda la comunidad que podemos dar el comentar las noticias. Fíjate que esto que a uno digamos, lo compromete tanto que es el que las personas confían en lo que nosotros decimos, ¿no? Yo conozco gente que, bueno, a mí hay gente que se ha puesto en contacto conmigo y de manera increíble se sabe hasta frases completas que hemos dicho en programas, ¿no? Hay gente que nos ha seguido en muchísimas transmisiones y otros nos conocieron después, ¿no? Y bueno, uno puede dar entrevistas, como el caso de tu servidor, a muchos medios para preguntarle de los temas que uno maneja y demás, pero es curioso porque eh, eh, el trabajo que hemos podido hacer en todo este tiempo, desde que nos conocimos, ¿no? Cuando estábamos en Frena, Sí. es como que se ha hecho una familia. Hay mucha gente es más, hay gente que me escribe de una manera, ahora que fue mi cumpleaños, el día 15, hay gente que verdaderamente escribe de una manera que tú notas el cariño de la gente. Entonces, Sí. creo que sería un buen proyecto el que cada semana pudiéramos ofrecerle un tiempo, un espacio a la gente para que, Uh-huh. en lugar de contestar a tantas personas en lo individual, ¿no? Porque es sorprendente la cantidad de gente que a uno lo busca para preguntarle, oye, tu opinión con respecto a esto, me piden una declaración, me piden... Hay veces que cuando de personas que hacen editorialistas o personas que trabajan en medios me dicen, mándame un audio nada más para darme tu opinión, ¿verdad? O sea, para tener el soporte. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, pues no nos da la vida en realidad para estar mandando todos los audios, estar revisando lo que nos Sí. mandan. Y la gente muy amable, pero también a veces de una manera pues como un poco inocente, ¿no? A mí me escriben muchísimas personas todos los días y me dicen, ¿usted qué opina de esto, no? Oiga, ya vio lo otro, oiga, y me mandan información. Es imposible realmente, ¿no? El poder revisar toda la información, pero lo que sí es posible es poder comentar con la gente los temas principales de la realidad nacional. No todos los medios son iguales, o sea, no todos los medios son iguales, ni además todas las personas que están dando la cara públicamente, ¿no? Los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el país, bueno, pues evidentemente tenemos que asumir esa responsabilidad y saber que muchos no van a buscar información donde saben que no es la verdad lo que van a encontrar. Esto es fundamental, o sea, mucha gente ya no cree en muchos de los canales menos oficiales o tradicionales, ¿no? Que hay para informarse. Entonces, con esta bendición que son las redes sociales, que uno puede buscar la información, ¿no? Hay mucha gente que Sí. cuando llega a su casa llega y ve lo que está en internet grabado, hasta un curso puede uno tomar ahí, ¿no?
Entonces, esa es la facilidad que tenemos, ya no en la televisión tradicional, donde teníamos que llegar al noticiero a ver a Jacobo Zabludovsky o tendríamos que llegar corriendo en la noche a ver el noticiero, ¿no? De López Dórigo, de Javier Alatorre, ¿no? Esos tiempos ya se acabaron, en realidad. Sí, Ahora la información fluye, pero hay que tener mucho cuidado cuál es, digamos, pues, quién nos le está compartiendo. Eso es, sí, porque luego no, lo que estamos recibiendo no es información, es una deformación terrible, ¿no? Caemos en una desinformación porque es pura manipulación mediática y eso es algo que hoy la sociedad busca. O sea, démonos cuenta que en México la gente busca estar bien informada y la gente busca generarse un criterio. Claro, la gran mayoría de la gente, hay otros que no buscan informarse, que se quedan con una sola voz, la gente que aplaude cuando ve las mañaneras, ¿no? Ellos no necesitan ver más, no necesitan saber más. O sea, está tristemente, pero aunque son nuestros hermanos, ¿no? Son mexicanos igual que nosotros, pues esas personas están bien representadas, ¿no? En cuanto a que, así como el presidente se cierra, así como el presidente representa muchas cosas, pues a veces así somos, ¿no? Nos agrupamos más o menos por características. Hay quien insiste, insiste, insiste y dice, es que todos los mexicanos, absolutamente todos debemos estar unidos. Eso es completamente imposible, ¿no? Para la gente que entiende de estructuras sociales, de sociología, eso es absolutamente imposible porque siempre hay cosas que nos diferencian y es más, esto es sano y así debe de ser, ¿no? claro, Así son por las eso la democracias, pluralidad, además. en la Así es que como un pluralidad está país la riqueza. libre, pues bueno, aquí estamos y muchos de los que nos siguen, yo cuando escribo, por ejemplo, editoriales, Laura, yo siempre digo que saludo a todos mis amigos y a mis enemigos, ¿no? Porque muchos nos siguen porque les gusta nuestro trabajo, pero también muchos nos siguen porque todo el tiempo están con el rifle a ver a qué horas nos pueden tirar, ¿no? O encontrar algún error o algo que pudiera ser criticable, ¿no? Entonces, bueno, saludamos a todos, afortunadamente, en este trabajo, en estas muchas pláticas que ya hemos tenido, ¿no? Y que las hemos subido a redes sociales, bueno, pues saludamos a todos con mucho gusto, a los que nos quieren, a los que no, y a los que no saben si nos quieren querer, pues también, Sí, les damos la bienvenida y les anunciamos que cada semana tenemos este proyecto de hacer comentar, digamos, ¿no? Las notas periodísticas en una hora, no más, para que la gente no se va a aburra. estar padrísimo, Mario, porque ciertamente, digo, me queda claro que para nada al nivel que te puede llegar a ti, también a nosotros nos llega muchas, pues nos consultan, digamos, nos ha puesto las personas en ese lugar de que nos consultan, nos preguntan, y la verdad que la responsabilidad es muy grande, porque amén de lo que pueda decir uno como opinión, realmente tienes que ir a las fuentes, tienes que Así es. investigar, tienes que ver qué estás, o sea, tienes que analizar muchas cosas antes siquiera de emitir una opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que confían en nosotros muchas veces toman esa opinión como suya. Entonces, yo sí quisiera invitar a las personas, lo que ustedes van a escuchar aquí, lo que ustedes escuchan en nuestros canales, en nuestras redes sociales, es, es por un lado son verdades, lo que les vamos a ir diciendo conforme vamos avanzando, son notas, es información que está ya circulando y otra es la opinión y la apreciación que tanto Mario en su calidad de abogado constitucionalista y corporativo y su servidora como ahora sí que Juan Pueblo, digamos, sin más ni más, y una persona no, la verdad, Mario, es la verdad, estoy aquí, como lo he dicho muchas veces, porque Dios quiso y por tu culpa, Mario. Entonces, ¿por qué? Porque contigo fue que me identifiqué mucho, creí en ti desde un inicio, como también creí en el ingeniero Lozano en un inicio, pero pues ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Total, gracias por esa confianza, nosotros seguiremos trabajando con apego a la verdad, no importa que le dé comezón a quien le dé comezón, hay gente que está peleada con la verdad, lo lamentamos enormemente, pero como dice Juan Bosco Abascal, ¿no? La verdad es absoluta. Hay gente que se empeña en estarla enlodando, ensuciando, salpicando, empañando. No, señores, esa sale solita, flota solita y hay quien no, señores. Y nosotros esa ventaja tenemos, que no necesitamos esforzarnos mucho en ese sentido, excepto sí sacar a la luz las cosas que hay que sacar a efecto de que no les engañen, de que no nos engañen, de que no nos manipulen. Tal es el caso de un material que circuló esta semana en las redes de Frena. Me apena muchísimo esto, la verdad yo sentí pena ajena, pero también debo decir, Mario, que me dio gusto, de cierta manera, en cierta manera, que se dieran las cosas de esa forma. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de que digan, no, no fue así.
que lo nieguen, que lo velen, o sea, ya no hay manera. Lo que hicieron esta semana fue bajo, fue ruin, fue de arrabal. Eso no se hace, eso no se hace. Y voy a entrar en materia. Muchos de ustedes, si me permites, Mario, de las personas recibieron unos y les voy a mostrar, va a llevar un poquito de tiempo, pero es muy importante que ustedes escuchen cómo se dieron las cosas, que ahora sí que no le digan, que no le cuenten. No voy a dar el nombre porque voy a reservar el anonimato de la persona a través de su propia seguridad, digamos. Y aquí está. Esto sucedió aquí está, no cometer un error. Aquí está. Escuchen, por favor, esto sucedió el miércoles. ¿Me corriges, Mario, por favor, si me equivoco? Ok, el día 25 de agosto. Escuchen, por favor, aquí ven el logo de Frena, y escuchen, por favor, este es agosto 25. Apreciados compatriotas, aquí el boletín diario de Frena. Se compone primeramente de un editorial de Frena que se muestra en el enlace azul, pero también en forma escrita. Asimismo, un audio de nuestro compañero Lalo Castillo y un audio más de personas que están siendo promotoras de la destitución de López, que vale la pena escuchar. Fíjense bien, el primer audio, bueno, el audio es la voz de, ustedes lo conocen, Eugenio Lozano. Muy buenos días, amigos. Hoy les voy a platicar una historia. Se cuenta que en una población X hubo una gran inundación. Bueno, esta es la voz de una de las que, vamos, le presentó el ingeniero Lozano. Es un cuentito que le manda a la escalera y que no se sube y al final, bueno, pues esta persona muere en la inundación, llega al cielo y reclama que por qué no lo salvaron, y pues te mandé esto, y no, es ese cuentito, o esa alegoría, digamos. Después viene este otro audio. Hola, ¿cómo están los abogado constitucionalista? Pues como abogado constitucionalista sentí la obligación de hacer este video ante la lectura que pudimos hacer de lo que ha sucedido en las últimas semanas, donde en innumerables lugares, medios de comunicación, pues han salido a tratar de desestimar, a tratar de desinformar, a tratar de mentir con respecto a lo que ha puesto sobre la mesa nacional como una propuesta, la renuncia del presidente de México. Ustedes lo han visto como politólogos, expertos en leyes, pues han salido a decir que todo lo que es totalmente inviable jurídicamente. Bueno, creo que con eso tenemos, ¿verdad, Mario? Bueno, sí, claro. Aquí está el enlace azul que menciona el ingeniero Lozano. Les digo, no me acerco más porque no quiero pues, exponer a la persona que me compartió esta información. Bueno, aquí el punto es que, como se dieron cuenta, el tercer audio es un audio de un video, porque se escucha que es el audio tomado de un video, porque de hecho lo mencionas tú, Mario. ¿Cómo es que el ingeniero Lozano toma este audio de un video tuyo de hace un año, Mario? A ver, amigos de Frena, pongan atención, por favor, en buena onda. No pretendemos pegarle al ingeniero, ni a Karina, ni a nadie. Queremos que se den cuenta de lo que está sucediendo. Y lamentamos mucho lo que seguramente pueden estar sintiendo, que también Mario en su momento sintió, y yo, y su servidor, y muchas personas de Frena. ¿Cómo es que utiliza este audio, Mario, de un video que tú hiciste hace un año y ahorita está manipulándolo para promover la revocación de mandato que tú, con la cual tú no estás de acuerdo? Yo tampoco, pero te estamos hablando de ti. ¿Cómo es que se atreve a tanto? ¿Cuándo fue que hiciste este audio? Fue cuando todavía pertenecías a Frena, obviamente. Platícanos, por favor, adelante, el micrófono es tuyo, Mario. Hace 13 meses. Bueno, mira, primero que nada, yo te agradezco mucho que se toque el tema. Yo lo celebro por lo siguiente. Yo quisiera, yo sé que se van a sentir muy ofendidos los que todavía se sienten muy enamorados del activismo social que hay dentro de la causa de Frena, pero yo espero
yo espero que le podamos dar cristiana sepultura a este tema. O sea, ¿a qué me refiero? Realmente cabe la aclaración, sí, fíjate que a mí me pasó de manera muy chistosa, porque yo empecé a recibir inmediatamente que esto se fue a las pirámides de Frena, porque Lozano tiene ahí una estructura, ha trabajado mucha gente para hacer las redes nacionales, ¿no? Las pirámides donde se baja la información. La gente inmediatamente me empezó a escribir diciéndome, el primer mensaje fue un mensaje que alcancé a ver, yo iba saliendo de una junta y leí que decía, alabado sea Dios que usted regresó a Frena. Y entonces lo alcancé a leer y a mí me llamó la atención, pero cuando vi que era el mismo mensaje de muchas personas que me preguntaba, oiga, ¿usted regresó a Frena? Oiga, no sabíamos que había vuelto a Frena, pero la mayoría de la gente me escribía en un tono muy festivo, de decir, oiga, ya supimos que regresó, la unión hace la fuerza, estamos de fiesta, qué bueno, muy contentos. Incluso una persona que conozco, un empresario del interior del país, me dijo, oí, bueno, pensé si tendría yo que volver, porque si tú volviste fue por alguna razón. Entonces, a mí me dio muchísima pena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, pues yo no regreso a Frena, no hay manera, ¿no? Yo lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Es un movimiento donde la gente hizo el movimiento maravilloso, pero tiene un líder nefasto. Y lo que hay detrás de la operación política que está haciendo ese líder, pues a mí nadie me lo platica, ¿no? Yo estuve ahí muchos meses. Este video ha de ser me parece que es de junio o julio del año pasado, o sea, tiene más de un año este video, y es un video que yo grabé cuando estaba en Frena, ¿no? Por una parte dije, bueno, ¿por qué están utilizando otra vez? Además, cuando Lozano sabe públicamente que yo tengo pues muchas semanas, si no es que un par de meses probablemente desde que me empecé a recuperar un poco más del COVID. Yo siempre he hablado en contra de la revocación de mandato, pero no por una cuestión de criterio, sino porque soy un profesional. Entonces he explicado constitucionalmente y desde el A punto de ver, vista Mario, perdón, político. perdóname, Mario. Ahí Mario, voy, ahí perdón, voy. se cortó un poquito la señal y no por una, adelante. Sí, yo he hablado, he criticado mucho, he denunciado la revocación de mandato, no como una cuestión de opinión, sino lo he dicho reiteradamente, porque soy un profesional del derecho. Es decir, yo tengo la obligación de explicarle a la gente, eh, pues que la revocación de mandato es algo que decía mi colega Alejandro Ponce, ¿no? Un extraordinario fiscalista que está en Frena. Él decía, es legal. Sí, bueno, no es que no sea ilegal, es un medio de manipulación política y es una réplica del mismo sistema de operación que hicieron para el empoderamiento de los dictadores en las otras dictaduras latinoamericanas, que López Obrador tiene como sus ideales y que está emulando, que está copiando en todo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he denunciado que es totalmente inviable y que tiene un diseño la revocación de mandato precisamente para que no prospere. Y lo he explicado, hay videos incluso en internet, me han hecho favor de entrevistarme en varias ocasiones para preguntarme de esto. Lo he explicado yo cabalmente, técnicamente, por qué es inviable la revocación de mandato. Entonces, cuando la gente me empezó a decir, oiga, qué bueno que regresó a Frena, y que me voy enterando que habían subido a la pirámide con toda mala intención, ¿no? Con la intención de sustentar esto que Lozano sigue haciendo. Hoy en México, nada más dos personas están apoyando la revocación de mandato: López Obrador y Gilberto Lozano. Son los dos promotores, ¿no? Más grandes, más importantes que hay en el país, ¿no? Entonces, pues se comete un delito, se toma algo o sea, no es un audio privado, es una cuestión pública, pero sí se comete un delito, se me causa, o pudiera entenderse que se me causa a mí un daño, ¿no? Un perjuicio, un daño civil importante, porque bueno, además se está manipulando la gente diciendo que si bien en el audio yo no estoy, se presenta como que es una persona, porque no se atrevió a mencionar mi nombre, ¿verdad? O sea, utiliza mi nombre porque le sirve las aportaciones públicas que yo he dado y porque sabe que mucha gente me reconoció, ¿no? Quizás en un afán de desacreditarme, porque él sabe perfectamente que yo estoy en contra de la revocación de mandato, pero tratando de manipular a la gente. Por eso la gente dijo, wow, me reconoció, es la voz de Mario. Entonces, bueno, qué bueno que ya Mendiolea regresó y que está apoyando la revocación. No, yo no puedo apoyar lo que el obradorismo está impulsando en México. Y mucha gente se sigue molestando conmigo. Me han hablado, Laura, a partir de ese día, me han llamado media docena de personas que están en esto, que
le dicen consejo rector, en lo que yo también estuve, que no es ni consejo ni rector de nada, pero que están ahí cerca de Gilberto Lozano. Y bueno, me hablan para, ay, pues cómo quiero, cómo lo puedo yo explicar, ¿no? A mí me da mucha pena cómo la gente se aferra a algo que no es cierto, se pueden molestar conmigo, pero yo no estoy repartiendo chismes contra nadie, estoy tratando de hacerle un bien a mi país, diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues yo ya lo repetí hasta el cansancio, es más, hay un video, ¿por qué me salí de Frena? De una entrevista que tú me hiciste, que una entrevista de cosas que yo no quería decir públicamente y que tenía yo un pacto, digamos, durante meses con mis hermanos en Viva Cristo Rey, que no íbamos a entrar a ese lodazal, ni yo le iba a contestar, ni Bosco, ni ya nadie le iba a decir nada a Gilberto Lozano. Recordemos que en el Consejo Rector de Frena, en su momento estuvieron los líderes católicos más importantes de México. Sí. Y estos líderes católicos pues fueron lanzados así brutalmente, ¿no? Y después difamados, ¿no? Más de uno, pues claro. recibimos hay muchísimos ataques como tanta gente. Yo lamento mucho Al que la horno gente, crematorio, Mario. al horno Horno crematorio, crematorio. y lamento mucho porque además ya se hace de manera descarada. O sea, la operación política en favor de López Obrador desde la voz de Gilberto Lozano, obvio. No estoy hablando de Frena como movimiento porque estoy seguro que hay mucha gente en todo el país que, sobre todo los que ya tienen más tiempo en Frena y que ya están cansados de tanto circo y se dan cuenta que no se llega a ningún lado con las estrategias, supuestas estrategias de Lozano. Pues toda esa gente necesita ayuda en el sentido de que, pues, no es tan mal. O sea, la gente se da cuenta que eso es un circo que no llega a ningún lado y que los están ahí entreteniendo y ven como Gilberto es un mandamás, un dictador, parece una secta, ¿no? Y cómo se manejan ahí, y nadie puede decir nada y Ay de mucha ti. otra gente, sí, y mucha gente que ha comprado ese discurso, ¿no? Eh, Laura, hay gente que me escribe y que me dice, no, mire, lo que pasa es que usted tuvo problemas personales con Gilberto. No, mire, es que ya subimos por el ingeniero Lozano quién es usted. Y yo es gente que no conozco, entonces me escriben todos estos cuentos de difamación que Gilberto ¿Mm? ¿Mm? inventa, ¿no? Contra las personas que utiliza y que yo no voy a hablar por los demás, pero sí voy a hablar, sí puedo decir, y lo diré el resto de mi vida, mi propia historia. ¿Por qué me salí de Frena? Pues ¿por qué dejé de colaborar ahí? Porque yo acabé encarando a Gilberto Lozano respecto de todo lo que me di cuenta que le estaba mintiendo a la gente, de lo que no era cierto y de que estaba operando finalmente, operando para el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Entonces, esto hay gente que se resiste y me dice, no, yo lo conozco hace 12 años. Qué bueno que lo conoces. No sé si lo conoces bien, ¿verdad? Y no sé si has estado donde yo estuve, pero a la gente yo le diría, los representantes legales y el representante de Frena ante el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México cuando el campamento no fue Gilberto Lozano, fui yo y fue Jaime Sandoval. Eso te iba a decir, Mario. Mira, vamos a detenernos un poquito aquí, si me permites, y te voy a decir Sí, por cómo qué. no. De inmediato, tanto en tus redes, y te lo voy a comentar porque lo estás diciendo, pues, y también en las de su servidora, la Sí, gente se volcó, ay, sí, ahora resulta que no sé qué, y Mario, el común, porque también me queda claro que tienen bots o tienen gente que repite exactamente el discurso, que repiten los sí, lopistas, López, o sea, López Obrador dice los gobiernos anteriores y todos los lopistas, los gobiernos anteriores. Y no sé, y acá Gilberto Lozano dice A y todos A mayúscula, A mayúscula. En las pirámides la mayoría son cerradas, no permiten el diálogo. Mucha gente me escribe y dice, Laura, es que yo quiero opinar, pero no salgo porque me da miedo, porque aquí soy muy conocido, o porque aquí, y me va a ir como en feria, porque sí les va. A mí me mandaron algunos chats que tengo aquí, sí. screenshot en pantalla, donde vi que la señora Karina se los puso como chanclas. Y dice, tienes que quitar ese audio, precisamente en el que tú aclarabas el tema de, oye, espérate, ese audio que circularon no corresponde a esto, y aquí ya diste tu opinión, lo subió a una de las pirámides y así le fue, y quítalo. Bueno, no lo quitó y claro que le costó expulsación, ¿verdad? Pero ahí te va, esa es la típica. Luego, la gente a la que yo lo mandé, ¿y qué es lo que propone Mario entonces? Que siga ahí, que no, la típica respuesta. Entonces, Déjame interrumpirte aquí, porque eso muchos miembros de Frena, porque Lozano, que además no se dan cuenta que les juega el dedo en la boca, porque como si Frena hubiera logrado algo. O sea, Frena no ha logrado absolutamente nada. así El es de único acuerdo. efecto
no es un logro. El efecto de Frena fue que nos unimos muchos ciudadanos, que nos conocimos a través de la red que se estructuró para tener inmovilizada y dando de vuelta en círculos a la clase media mexicana, que para eso se creó Frena. Pero eso fue un efecto de Frena que se le salió de las manos y por eso en octubre y noviembre del año pasado pues ya no hallaban dónde meternos porque estábamos casi a punto de destituir al presidente de México a través de la movilización ciudadana. Obviamente, no, Frena no había sido creado para eso, entonces tuvieron que echar para atrás, ¿no? Y tuvieron que correr a los que habíamos asumido el liderazgo de este movimiento a nivel nacional. Claro. ¿Cuál es el problema? Lozano habla mucho de una masa crítica, y el problema es cuando un bocón se encuentra un hombre con pantalones, como lo soy yo, que yo no tengo miedo de hablar públicamente y que además, a diferencia de él, que manda a su novia Karina que lo defienda públicamente, yo no tengo que difamar absolutamente a nadie. Ni siquiera me tengo que defender, porque las acusaciones que han hecho, esto es tan ridículo, ¿no? Como cuando te acusan de algo, la gente me repite lo que Lozano les ha dicho, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, en Frena, igual, en Frena no se necesita masa crítica, lo que se necesita es lana crítica. La gente que se va quedando son borregos igual que los que siguen a López Obrador. Es el efecto de este líder dictatorial, de este que les da tole con el dedo. Dicen, ¿y tú qué propones? Bueno, para empezar, pues, ¿qué propones? Viva Cristo Rey, que es el movimiento social católico al que yo pertenezco. Pues, o sea, yo sé que no es muy grande, ¿no? 1.050.000 personas, ¿no? En toda nuestra base de conectividad de datos, pero más de 1 millón de personas. Yo no sé qué es más, no sé si hoy no sé si hoy los tenga Frena, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos enfoques y finalidades totalmente diferentes. La gente que me dice, ¿y tú qué propones? Bueno, lo primero que proponemos nosotros es regresar a Dios, hacer oración, regresar a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestras virtudes, volver a pelear por nuestra identidad mexicana y a partir de ahí luchar por nuestras libertades y derechos. Pero con qué es primero lo primero, ¿no? Hay quien piensa que no debes de meter los valores, los principios, la identidad católica en nada de esto porque, bueno, pues México es muy diverso y podemos pelear desde la política. Hay quienes pensamos que sin Dios nada lo podemos y no nos da pena decirlo. Entonces, no. Hay quien me dice, bueno, es que Frena es un movimiento totalmente religioso, es un movimiento donde convergen muchísimas. Frena, su líder es totalmente anticatólico. Sí. Nadie me lo platica a mí. Yo vi las humillaciones a los obispos, los discursos contra la iglesia, cómo incluso al frente de las supuestas comisiones de espiritualidad se ponía gente que pertenece a sectas, ¿no? Y que yo me acuerdo mucho en la comisión de espiritualidad, cómo estaba al frente un sedevacantista, ¿no? Personas que han roto completamente con la Iglesia Católica, pero claro, se explota bastante bien este discurso de que pues somos católicos y cuando conviene detrás se hablaba, ¿no? Lozano hablaba detrás de un cuadro religioso y esta manipulación tan corriente, Laura. O sea, esto es, tanto los políticos como sus operadores en México tienen que entender que lo mejor de la ciudadanía, lo mejor del país no está en sus partidos ni en sus frentes que organizan para manipular a la gente. Lo mejor de la sociedad en México, lo mejor del país, está dentro de las familias, está dentro de la sociedad civil organizada. O sea, esta lana crítica que buscan tener, ¿no? Que es una borregada que lo sigue y que hace como el circo que terminaron haciendo del juicio contra López Obrador, ¿no? Ahí en el Ángel de la Independencia, como la decepción de la gente cuando los llevaron a pasear al Auditorio Nacional, ¿no? Cuando se pudo haber tomado el Zócalo ante medios internacionales, cuando, bueno, todo esto sale sobrando las explicaciones y van a seguir sobrando. Yo casi les anuncio, ¿no? En tanto Gilberto Lozano no se retira a Canadá con todos los millones de dólares que gana por lo que está haciendo, pues ahí váyanse acostumbrando a que lo van a tener ahí 20 años más, haciendo activismo social estéril que no va a llegar a ningún lado. Le respondo a la gente que dice, ¿y ustedes qué han hecho? Fíjole, para empezar, pues hemos detenido muchísimas desgracias para México a través de la movilización ciudadana, social y de los grupos de apostolado en México, a través de la oración. Se han hecho muchas cosas, pero a quien no le importa que en México se apruebe el aborto, la ideología de género, para quien no le importan estos temas, pues obviamente una organización como a la que yo pertenezco, pues no va a dar resultados, porque si a ti Dios no te interesa y no te interesa el bien común, pues lo único que te importa es la política barata. Y entonces ahí te puedes dejar envolver por cualquiera que llegue y te promete. Me dicen, ¿ustedes qué han hecho? Yo más bien hoy le contestaría a la gente,
qué ha logrado, qué modificación legal, con qué acción legal se ha detenido, qué es lo que realmente hoy se ha hecho más allá de los videos. Tenemos Sí, Mañanera de López Obrador y tenemos el video diario de Lozano. sí, Y es un deber moral cuando uno ya estuvo ahí. Habrá mucha gente que diga, ¿por qué hablan de Frena? Bueno, en realidad yo hace muchos meses evito completamente hablar del movimiento de Frena, pero es un lugar donde utilizan un video mío de hace 13 meses para presentarlo, para tratar de apoyar la sinvergüenzada que están haciendo para convencer a la gente de que dé sus datos, para que supuestamente se agregue la revocación de mandato. No, ahí se equivocaron conmigo, no me pueden utilizar de esa manera, utilizan mi nombre, mi no, marca, como quieran llamarle, no. Y además, no pueden engañar a la gente y Lozano tiene que aguantarse, porque cuando él ya es descarado, ¿sabes por qué utilizaron mi audio y por qué han hecho tantas cosas? Lo que pasa es que Frena está muerto, o sí, sea, ya se sí, tienen que agarrar de lo que sea para tratar de revivirlo. sí. Y él por eso dice, no, que esos que atacan a Frena, es el mismo discurso de López Obrador. Si atacas a Hasta López se Obrador, agarraron de estás contra López, se México. están agarrando Claro, de López, perdón. Hoy vi una nota en la que López Obrador dice que esos líderes de nylon o algo así, como de Frena, que iban al Zócalo y nunca dormían en el Zócalo. ¿Qué tiene que venir ahorita a mencionar eso López Obrador? Revivir, tratar de darle juego nuevamente a Lozano, quien está ahorita solicitando entrevistas con diferentes medios, no como antes que lo buscaban o lo buscábamos, ahora él las está buscando porque la verdad, o sea, con estas cosas, ingeniero Lozano, Karina, Consejo Rector, mis respetos para ustedes, y sobre todo para los verdaderos, los miembros Frena, la gente que es el espíritu de Frena. O sea, lo que está haciendo es terrible, terrible. Este señor y Karina están jugando y están utilizando, o sea, es más, fue muy claro lo que hizo hace 3 días. Y entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? El propio López Obrador, o sea, retoma el tema, menciona a Frena y habla de líder, ¿no? Líder de nylon, le dijo algo así. O sea, es más, es muy claro. Ahora, Mario, te voy a decir, digo para que en tu exposición pudieras tocar esto. La típica respuesta, ¿y qué han hecho ustedes? Bueno, la otra es que Mario está ardido, está enojado, porque él no fue el que llevó, no le permitieron usar el micrófono cuando tomaron la primera vez el Zócalo. Es que además él no fue el que logró el amparo, fueron unos abogados de Guadalajara. Bueno, ha habido una cantidad de cosas. Ah, y una más. Hay una persona, y esto ustedes observen. El ingeniero Lozano ahora está lo menos posible en los medios, está haciéndose de gente que está siendo como su vocera, digamos, ¿no? Tal es el caso de Aixa, la venezolana, que es mexicana, nacionalizada o algo así, naturalizada mexicana, y que vive, si mal no recuerdo, en Tabasco. Perdón. Hay opiniones también muy interesantes de personas, una señora también de Cuba, una cubana naturalizada mexicana, y dice, bueno, yo por precisamente el respeto que tengo a la nación que me arropó, yo no me puedo involucrar en su política, aunque sea mexicana, porque yo no tengo toda la vida aquí. Sin embargo, el ingeniero Lozano se ha hecho de distintos voceros extranjeros naturalizados mexicanos para que sean ellos los que apoyen y promuevan la revocación de mandato. Por otro lado, Mario, no solamente, y perdone, no trato de contradecirte, sino de completar, sí. no solamente López Obrador y Gilberto Lozano están a favor de la revocación, es López Obrador, Gilberto Lozano, Morena, ahora el senador o el diputado ay Dios mío, Damián Cepeda, o sea, también, y luego de repente no sé quién, y dices, pues, ¿qué está pasando también? ¿Qué iba el muchacho? Con todo respeto. ¿Qué pasa, Mario? Entonces, todo esto te lo dibujo y se lo dibujo a la gente para que en las respuestas, Mario, tengan respuesta a ustedes, porque son las preguntas, los comentarios y las cosas que nos hacen llegar. Adelante, Mario. Bueno, yo quiero decirle primero a la gente que yo considero que el movimiento de Frena ha sido un gran éxito. Me dirijo a toda la gente de Frena. Yo creo que el movimiento de Frena ha sido un gran éxito. Esto no es esta leyenda de manual que inventaron como mercadotecnia
política de que es el nieto del caballo blanco y es un súper regiomontano que de repente movió al país. No, no, esto tiene mucho dinero, tiene una planeación estratégica, tiene asesores. A mí me sorprendió mucho cuando estaba yo en Frena que había precisamente una venezolana, un venezolano y un boliviano dentro de Frena asesorando a Gilberto Lozano. A ver, a ver, Y a me ver. sorprendía muchísimo el darme cuenta cómo incluso en el consejo, es más, hubo gente que se salía de ahí porque se daba cuenta, primero, la gente de mayor capacidad, de mayores contactos, le sorprendía mucho cómo Lozano tenía información que era información en muchos casos que solamente se obtenía de un servicio de inteligencia del gobierno mexicano. Ujú. El nivel de información que tenía. Otra cosa que les empezó a brincar mucho es, ¿por qué nadie calla a Gilberto Lozano? Digo, nosotros en Viva Cristo Rey nos han querido callar, hasta miembros de Viva Cristo Rey, por mucho menos, es decir, por programas que hacemos o declaraciones que hacemos, ha habido quien ha tenido que estar ocultado durante meses por la persecución del gobierno federal y hasta amenazas de muerte. Y esto que platico no es una historia. Quien sigue a Viva Cristo Rey sabe de quién estoy hablando y hemos tenido realmente amenazas fuertes de muerte por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. Eh, Ujú. ¿Qué sucede? A la gente le empezó a llamar la atención. ¿Cómo es posible que se hable tanto y no haya una sanción sobre él? O sea, a todo mundo. Loret tuvo que correr de México, el mismo Ferriz en un principio, pero Lozano se puede pasear por cualquier lugar y no le hacen nada. Esto es, y La puede hacer sus denuncia que hay en videos. su contra, eso va a venir ahorita. Y la denuncia entonces que hay en su contra, adelante, Mar. Sí, y yo cuando estuve ahí, bueno, que me di cuenta que un señor de nombre Francisco, allá adentro del Consejo Rector, era boliviano. Su familia estaba vinculada con la dictadura en Bolivia, ¿no? Estaba de refugiado en México, un montón de mentiras que había detrás. Esta muchacha Ixa, que era venezolana, que supuestamente venía huyendo del régimen, que era una actuaria, que me fui dando cuenta de cómo, pues resultaba que de los mismos países, ¿no? De donde se suponía, donde están las dictaduras parecidas a esta, pues había gente que no era lo que decía y que estaban súper preparados con un entrenamiento específico para poder ayudarle a dar la batalla y a movilizar a la gente. Esa fue otra. Otra que Jaime Sandoval y yo pues, nos dimos cuenta que Gilberto Lozano tenía información de lo que nosotros hablábamos con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. O Mm, sea, en todos los meses que duró el campamento, Lozano nunca quiso estar presente en ninguna de las reuniones. no, no, Y no. entonces, porque él ni iba al campamento, él se dedica, él hace su mañanerita, ¿no? Él hace sus videos frente a la cámara y él a todo el mundo le dice, a ver, lo quiero ver dormir aquí, les decía, que vengan a dormir aquí en las casas de campaña, como si él se hubiera quedado alguna vez, ¿verdad? O sea, Nunca. nos dimos cuenta cómo se quedaba con todo el dinero de las aportaciones, supimos de aportaciones de muchísimo dinero, que de los donativos que se Dicho hizo sea para de el paso, campamento, nunca transparentó, nunca pues no, no entendió se, cuentas, no, no, nunca. no, no. Perdón, Eso no se va a adelante. transparentar y acusó después a Jaime y a Jessica, a toda la gente que a mí me había invitado a Frena, que los había visto, gente patriota, de esa gente que yo pensaba que no existía en México. O sea, yo conocía, por ejemplo, como miembro de la Iglesia Católica, como evangelizador, que es mi servicio, pues había yo llegado a congresos de 5,000, 10,000, 20,000 personas y había yo dicho, esta es la iglesia, ¿verdad? Los católicos, aquí está mi iglesia. Cuando me empecé a meter en la arena pública, pues me contrataban como conferencista para darle una charla, a veces a miles de personas. Entonces yo llegaba y yo decía, wow, pues aquí está, no sé, por ejemplo, es la clase trabajadora, ¿no? Me contrataban los empresarios, llegaba yo a un lugar, había miles de personas, eran trabajadores. Pero Frena me permitió el ver de carne y hueso a la nación mexicana. O sea, Frena me permitió ver a los otros como yo, que venían con sus hijos, que habían tomado su dinerito para pagar el camión para ir a la Ciudad de México, Sí. abogados que se habían salido de su despacho para tratar de aportar, de hacer algo. O sea, Frena me permitió conocer a toda la gente que igual que yo no sabía que tanta gente amaba el país, que no era gente que andaba en la grilla, que no era gente que quería un hueso, que no era gente, claro, Lozano muy estúpidamente dice, nosotros no buscamos un cargo público, él tiene mucho más poder que en un cargo público, porque el proyecto que hicieron de Frena fue un proyecto perfecto. Frena ha sido muy exitoso. ¿Por qué hablamos de Frena? ¿O por qué cuando me preguntan yo respondo, no me niego a responder? Porque Frena es un cáncer gigante para México, porque ha logrado su cometido.
Lozano no admite trabajar con nadie ni unión con ningún grupo. ¿Por qué? Porque es aglutinar para diluir. Es decir, todos vénganse a Frena porque esta es la verdadera oposición y estando aquí los tenemos, pues sí, haciendo caravanas, los tenemos haciendo, pero no estamos en realidad impactando ni logrando ningún cambio. Tenemos presa a la clase media mexicana y al apoyo de muchos empresarios y de muchos líderes, que eso sí fueron muy hábiles en invitarlos, ¿no? Fue un plan que ha sido exitosísimo. López Obrador va a terminar su mandato en gran medida gracias a Frena. Fíjate, Porque, perdón, dale. no, bueno, porque yo lo digo, porque esto no es por lo que veo en internet o porque hago videitos para hablar, no, porque prácticamente abandoné mi despacho durante meses Sí. para ponerme a trabajar incansablemente porque no estaba yo jugando, así como soy un abogado muy aguerrido, ¿no? Apasionado en mi trabajo, pues el juicio que yo tenía era la destitución de un presidente, entonces era un reto muy grande en el que todo esto que han salido a decir, que si yo no promoví los amparos, que miren, es que es increíble, yo nunca lo he querido exponer, pero cuando a mis hijos les mandaron audios de Gilberto Lozano, metiéndose con la vida privada de nosotros y hasta inventándome a mí cosas. A mis propios hijos se los mandaron. Yo me di cuenta, a mis hijos se los mandaron. Entonces, yo creo que es ahí donde yo me di cuenta, en ese momento yo ya estaba hablando pues prácticamente con la primera fila de la gente de poder en México porque yo ya venía trabajando en favor de, pues, de muchas cuestiones públicas y era yo un evangelizador, eso sí, muy activo dentro de mi iglesia, pero entonces cuando yo me encuentro en esta situación que mucha gente dice, te conocí por Frena, y yo le digo, bueno, me conociste tú por Frena, pues qué bueno, porque pues no eres católico, nunca te paras en la iglesia, ¿verdad? Pero yo tenía muchos años trabajando en mi iglesia y era yo un líder dentro de mi iglesia en muchos sentidos que trabajaba hombro con quien estamos tratando de luchar por México. Y no se trata nada más de juntar a todos a rezar el rosario o ponernos en oración, es la acción, es la doctrina social de la iglesia. O sea, cuando a mí me dicen, oye, ¿tú qué haces en las cuestiones públicas en tu país? Si tú eres católico, ¿no? Eres, ¿no? Como amarrado ahí en una sacristía. Claro. Estoy haciendo vida lo que digo que creo. Es así de sencillo. O sea, ¿quién dijo que un católico no puede participar en política? El que los políticos no tengan religión, porque a la hora que llegan su religión es el poder, el dinero, la corrupción, ese es su problema, pero no es el mío, no es mi caso. Y no soy el único caso, vemos muchos así. Yo hablo con esta claridad porque siempre he dicho, es como cuando Lozano en aquel entonces decía, yo le decía, Gilberto, ¿por qué le mientes a la gente que vas a la mañanera y que no te dejan entrar? Se lo O sea, pregunté. por supuesto, ¿por qué le dices esto? Si entran los periodistas que son los peores enemigos de López Obrador, los han tenido que dejar entrar a la mañanera y entran a la primera. O sea, ¿por qué tú inventas tanto? Pues porque es una cuestión mediática, pero es que es una cosa, Laura, yo entiendo como a los políticos que le sucede, ¿no? Por eso después lo reté y le dije, vamos los dos a la mañanera juntos, a ver si es cierto que no nos dejan entrar, ¿verdad? O sea, era muy fácil descubrir a un tipo como Lozano cuando entre más conoces, pues más te das cuenta de las estructuras de poder, de para quién trabajan, ¿no? Digo, cuando yo me mandan un video donde Gilberto Lozano sale hace unas semanas diciendo, me están persiguiendo, me están demandando, y la gente en Frena dice, todos somos Gilberto y demás. Bueno, yo digo, uno que conoce perfecto cómo son los procesos judiciales y que lo vio de primera mano, yo digo, están desesperados por tratar de victimizarlo ahora o simplemente de tratar de revivir ese movimiento, que ha sido muy, muy peligroso para México. Laura, cierro la idea. Sí, porque han logrado su cometido, porque la sociedad civil organizada, antes de que se uniera para una resistencia civil o hasta una movilización armada, generaron un proyecto donde cooptar a la gente, donde captar a la gente para tenerla ahí. Y además como un frente único, porque o estás con Frena o estás con López Obrador, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que ha sido un éxito. Y uno dice, ¿cómo lo lograron dos personas? No hay que ser ingenuo. Yo que estuve ahí me di cuenta. A mí me preguntan mucho, oye, ¿por qué Pedro Ferriz, por qué está apoyando todavía? Es el único espacio, digamos, con Bueno que lo credibilidad. comentas. ¿Por qué están apoyando? Y yo siempre les digo que además me une una gran amistad con Pedro y un profundo respeto, ¿no? Hacia su trabajo, ¿no? Y yo siempre les digo, a mí no me pregunten, o sea, cada quien responde de sus actos y de su conciencia. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que está en Frena que cree en un proyecto que si yo no hubiera visto y no me hubiera constado lo que yo vi,
pues también estaría incurriendo, decimos los cristianos, en un pecado de omisión porque me estaría haciendo tonto de algo que yo sé que cuando a mí ya no, reiteradamente, él ya no me dio explicaciones, inmediatamente desató una campaña de desprestigio en mi contra con Totalmente. puras mentiras y yo sigo estando desde el día de hoy y sigo diciendo, bueno, si todo lo que yo digo no es cierto, ¿por qué no me desmienten? Sí, ¿Por qué Mario. no me desmienten? O sea, no, porque salen a difamarme, inventar, no, es que tú dijiste esto, es que a ti te corrieron de tu diócesis, es que tú eres un hombre adúltero, Ah, todo lo que han sí, salido a inventar. que Ajá. inventaste que eras el abogado del arzobispado y que de la diócesis y que no, 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 no. Ahí está, yo sigo diciendo, ¿por qué no salen a desmentirme a mí? O sea, ¿y por qué utilizan esta vulgaridad de agarrar un audio mío? Yo me pregunto y le digo a Gilberto Lozano y ahí a su señora Karina y a toda la gente, ¿no tienen un constitucionalista en todo México que cree en Frena, que les pueda hacer un contenido que valga la pena para que hagan su publicidad? ¿Por qué tienen que agarrar algo mío de hace 13 meses? Manipular. Además, si soy una persona, yo no entiendo, ¿no? El lenguaje. Todos los miembros del Consejo Rector que escuchen esta entrevista, si yo soy un hombre perverso, hipócrita, bueno, todo lo que Lozano dijo, que hasta mis hijos les mandaron los audios sus empleados, Eso no se eh, va. el punto es este, si yo soy todo eso, ¿para qué seguir utilizando, ¿no? El audio de una persona con ese perfil, si en Frena, pues en Frena yo soy un traidor para Frena. Es verdaderamente, es una manera tan vulgar, tan corriente, que me escribe gente joven, me ha escrito gente joven en las redes sociales y me dice, es que usted es un traidor y me vuelven a repetir la historia, que yo soy esto, que esto, bueno, que me fui a Frena para mis 5 minutos de fama, que bueno, pues tantas cosas que yo digo, pobre de Lozano. Yo la última vez que hablé con Gilberto Lozano le dije, Dios un día te va a poner en tu lugar, pero el precio que vas a pagar por estar jugando con la gente es un precio muy alto. Y hay gente que me dice, no, yo conozco, la gente de Monterrey me dice, no, nosotros conocemos bien a Lozano. No, yo también lo conocí. Y lo conocí bien y no fui el único y me quedé con pruebas. Ahora, ¿por qué denunciamos esto, Laura? A mí te digo, me gustaría darle el rest in peace, ya, ¿no? El descanso en paz, porque bueno, yo no hago ninguna alusión a menos que hagan una alusión hacia mi persona, ¿no? Así O es. sea, la gente me estaba felicitando porque yo había vuelto a Frena. Dios me libre de regresar a trabajar con un operador de López Obrador. O sea, claro que no. Y si alguien me acusa públicamente de que yo estoy sirviendo a Morena, es un idiota, pues no ha visto mi trabajo durante una década. O sea, no saben lo que he escrito, los artículos, las publicaciones, las conferencias, no me conocen qué ambientes me muevo, ¿no? ¿Quiénes son mis compañeros de lucha? ¿Qué movimiento social fue Bueno, el que que, eres el que masón, fundé? que eres masón. Bueno, sí, bueno, pero es que eh, es lamentable, o sea, a mí fíjense, les voy a confesar una cosa a ti al auditorio. A mí cuando me acusan de todo esto, de que si soy masón, de que si, creo que Bosco Abascal, Bosco un día me decía, tenemos que preparar a más gente, ¿no? Porque cuando tú y yo no estemos, ¿quién le va a seguir hablando a la gente de masonería en México, ¿no? Con plena conciencia? O sea, con pleno conocimiento, haciendo la denuncia. Cuando a mí me acusan de todo esto y cuando un empleado del sistema como Lozano se esfuerzan por tratar de acabarme públicamente, eh, a mí me da gusto porque yo digo, para mí es un honor que me insulte Gilberto Lozano. Es una medalla que si alguien como él me está persiguiendo a mí, es que algo bueno de estar haciendo. Bueno, definitivo, sí. Es que estoy oponiéndome a la verdadera corrupción en México, a la verdadera manipulación. O Ujú. sea, todavía, ¿te acuerdas, no? Que el muy vulgar subió un video a su canal de una conversación que yo tuve con esta venezolana que él tiene operando en México, de Ahí, esta Aixa del Valle, y es una conversación privada entre nosotros dos, y él subió el video acusándome, y Karina, su novia, hizo también un video acusándome de que yo le había dicho que se desistiera del juicio político. Claro que le dije porque era una porquería lo que habían, le dije, es una vergüenza, eso en la Cámara de Diputados, Frena se va a acabar, yo soy un abogado que cuido eso, ¿no? Se va a acabar la reputación de Frena con esas tonterías que se presentaron, porque él presenta acciones legales para perder, o sea, los usa mediáticamente, va y los dice en todos lados, pero cuando un abogado con suficiente capacidad revisa eso, uno dice, ¿qué es esto? O sea, son pero documentos, sí, 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 o sea,
documento bien presentado, el que presentó Alejandro Ponce en algún momento. Esa denuncia también la conozco, conocí las demandas que Frena estaba presentando. Pero ¿qué nos pasó a varios de los litigantes que ofrecimos nuestro trabajo en Frena? No se nos dejó hacer toda la operación judicial y la estrategia para realmente actuar contra el gobierno federal. ¿Y quién nos lo permitió? Pues el mismo Lozano. Entonces, ahora me mandaban a mí, por ejemplo, de un, creo que no sé si sea abogado, ¿no? Hay muchas personas que han iniciado juicios contra López Obrador. Incluso Álvarez se apellida, hizo un documento bastante bien argumentado contra Jesús Álvarez. Yo no lo conozco, pero me los mandan por internet, toda la gente me pregunta, ¿no? En alguna diócesis o en algún grupo o en algún colegio de abogados me preguntan, ¿debemos de apoyar a la recolección de firmas? Yo siempre les digo, es que un trabajo, yo hablo como profesional, un trabajo bien hecho, pues aunque lo haya hecho un abogado de Morena, yo tengo que reconocer cuando es un buen trabajo jurídico, cuando es una buena argumentación, o sea, Claro. y yo no puedo, puede ser que yo no sea quién es la gente ni quién pudiera estar detrás, pero cuando hay un buen trabajo, uno lo tiene que decir. Hoy, ¿cómo estarán las cosas que hay quien ya demandó a López Obrador y en la misma denuncia están metiendo a Gilberto Lozano? Por supuesto. Yo entiendo este señor Jesús Álvarez, ¿no? Que está presentando esta demanda y que están convocando en todo el país a recabar firmas. Es que imagínense que todos estamos contra el comunismo. El problema es que hay unos que creen que están trabajando contra el comunismo y realmente los tienen trabajando en una organización que sirve de comparsa para que el comunismo siga avanzando en México. O sea, aquí te tengo, estamos en grupos, te recibo información, pero fuera de lo que dice Lozano en los videos, pues Frena ya no tiene ninguna actuación. Es que presentamos una demanda. Los que hemos tenido conocimiento de eso, eh, las acciones legales que ahí se hacen, pues realmente no van a tener ningún sustento y además los abogados generamos estrategia legal, no solamente demandas. Esto necesita de una operación política, de tocar muchas puertas, la política influye mucho en la aplicación del derecho en México. Entonces, yo me desencanté mucho, Laura, porque en toda esta labor pública he visto una cosa. Yo me entero de tantas cosas que confirmo después que son ciertas y yo digo, ¿a poco los políticos de mi país no lo saben? ¿A poco los miembros de la única oposición en México que ahora le llaman PRIAN, ¿no? Así le llaman todos los partidos. ¿A poco no saben las cosas que nosotros, un ciudadano común, un padre de familia, se puede llegar a enterar como líder social? Claro que lo saben. ¿Y por qué no actúan? O sea, ¿por qué no actúan? ¿Por qué nadie denuncia? ¿Por qué si saben que el notario que le blanqueaba todo el dinero a López Obrador en Tabasco, que le blanqueaba el dinero, su notario particular, que además es hijo de una hermana del papá de López Obrador, es su primo hermano, y hoy es nombrado secretario de Gobernación? Yo me pregunto, ¿nadie en México ha leído la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿No hay nadie en los partidos políticos que sepa que se está violando la ley, que no podría poner a su primo de secretario de Gobernación? O sea, y que además, bueno, ya para qué le sigo, y que ese primo, si yo voy jalando, ¿no? Digamos, el hilo de los López, lo que ha sacado Carlitos Loret es solamente una parte de todo este hilo de corrupción espantoso que hay detrás, ¿no? El que nombra secretario hoy de Gobernación, que es su primo, ¿no? Que es su notario, imagínense, es como si yo pongo a mi abogado de secretario de gobierno, ¿no? Si yo fuera gobernador o algo así, imagínense, él es hermano de Rosalinda López. ¿Quién es Rosalinda López? O sea, son sus primos de López Obrador. ¿Quién es Rosalinda López? Es la administradora de la Auditoría Fiscal del SAT. Es la mera, la administradora. No, y esta persona, ¿quién es? Es hermana del que ahora es secretario de Gobernación. Y ella es nada más nada menos que la esposa del gobernador de Chiapas. ¡Wow! De Rutilo Escando. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo me entero de toda esta información y no es el único hermano. O sea, dentro de ellos que son sus primos de la misma familia, está la otra hermana. La otra hermana es Silvia López, que ya está casada con Humberto Mayans, que es consejero en jefe de Petróleos Mexicanos. O sea, la familia de López Obrador está en el primer nivel pero de una manera descarada de la administración pública. Pone a su primo
de secretario de Gobernación. Por eso yo me río tanto de los analistas cuando dicen, no, bueno, es que falta mucho para que México sea una dictadura. Y yo digo, bueno, o sea, No. es realmente, el otro día Ángel Verdugo decía, ¿no? Lo criticaban mucho en un medio que yo estaba viendo, ¿no? Unos comentaristas porque decían que por qué había declarado, vayan buscándole un país a sus hijos, ¿no? Porque desafortunadamente este país está quedando en ruinas, en pedazos, y vamos a tener que buscar a dónde nuestros hijos se vayan. Lo criticaban duramente, como criticaban en Fren Ángel Verdugo cuando salió a decir, es que lo que está proponiendo Lozano está mal. Decía en aquel entonces Ángel Verdugo, ya un constitucionalista contrataron y parece que ya les digo que están equivocados. Pues sí, un constitucionalista ya le había dicho a Lozano que no dejara de decir disparates públicamente porque yo no lo iba a poder avalar. Pero ahí estamos donde la gente dice, ¿y tú qué has hecho? Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho muchísimo. La realidad es que lo primero que hemos hecho es no dividir más. La gente se confunde. Yo mando este mensaje no por Frena, sino en general por las organizaciones. No podemos unirnos a los manipuladores, a los mentirosos y a los que directa o indirectamente trabajan para beneficiar a la 4T. Cuando en Frena estaban apoyando por orden de Lozano a todos los candidatos de MC, que eran los candidatos de Morena, era el plan B de Morena en muchos estados y en muchas entidades, nosotros decíamos, ¿qué no se dan cuenta del descaro? No voy a hacer la lista, pero esto último, la revocación de mandato, es lo último de una larga lista de evidencia. A mí me dicen, ¿quieres pruebas? Aunque les doy a uno las pruebas, la gente no quiere ver. O sea, tienen las pruebas, pero es lo mismo que los chairos. Tienen las pruebas del desastre de este gobierno, del sistema sociocomunista, de que es de manual de Mao todo lo que están haciendo, ni siquiera se inventa nada, de la corrupción, que en este país, tal parece que para tener un cargo público en Morena, o hay que tener antecedentes penales, o hay que ser prófugo de la justicia, necesitas ser violador, necesitas tener nexos con el narco, necesitas... Así es tu entrada. Hoy esas personas son las que gobiernan México. O sea, su Y los familia. ciudadanos mexicanos no lo podemos decir. O sea, ahora resulta, ¿no? Que no lo podemos decir y que no podemos denunciar también, no solamente los políticos, porque no todos los políticos son malos y corruptos. Este es un error de percepción que tenemos. Ni tampoco todos los líderes sociales son verdaderos líderes y también Correcto. trabajan por el bien común. O sea, Correcto. tenemos que entender que la sociedad mexicana tiene que madurar, Laura. ¿Y a qué me refiero con madurar, crecer? El respeto a la verdad. Yo no me cansaré de decirlo. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué estamos viviendo hoy? Se van a pelear 6 gobernaturas el próximo año. De estas 6 gobernaturas, las encuestas al día de hoy dicen que Morena por lo menos va a ganar en 4 de estos 6 estados. Es decir, nos viene la planadora, no nos damos cuenta que pasó un siglo y lo que hoy tenemos es la instalación del PRI nuevamente en todo el país con la misma logia masónica, la obediencia del rito nacional mexicano, otra vez imponiéndose en el gobierno con las mismas técnicas, con el mismo pensamiento comunista de fondo, de base, y la gente sigue votando por esto, la gente sigue ignorante en eso. Pues obviamente el discurso que han manejado algunos líderes como Lozano ha tenido mucho de verdad, por eso ha sido tan atractivo, porque imagínense, cuando Carlos Salinas se sentó con Andrés Manuel López Obrador en el año 2011 para hacer el convenio de la creación del nuevo PRI que se llama Morena, entonces, bueno, ahí se pactó, ¿no? Ahí era el pacto donde Enrique Peña Nieto iba a ser el próximo presidente, donde muchos panistas se afiliaron con el PRI, ¿no? Así descaradamente, hasta algún expresidente le dio su apoyo al candidato del PRI, y los grupos políticos se movieron, ¿y qué pasó? Pues llegó en caballo de Hacienda con una votación también bastante alta Enrique Peña Nieto, y se fundó Morena, y obviamente fue el PRI el que le dio su registro al partido Morena. ¿Por qué? Porque son acuerdos políticos la creación de los partidos. Por eso es que a Felipe no le dieron el registro de su partido, porque realmente Felipe es opositor a López Obrador y a ese priismo nuevo que hoy se llama Morena y que enfrente de todos los mexicanos está gobernando. Entonces hacen el pacto, lo crean como una AC Morena, lo convierten en partido político sin ningún problema, ¿verdad? Ahí sí no les dijeron que les faltaba nada, nada. Crean Morena y entonces el proyecto de Morena es para que el mismo grupo de poder, que sigue siendo el mismo, discurso mentiroso de la mafia del poder, pues si la mafia del poder lo llevó a la presidencia,
Es que es el PRI recargado. Nada más que como el PRI ya también iba en franca debacle, había Claro, que renovarlo y utilizaron los símbolos tan importantes para nosotros como mexicanos, a la Virgen de Guadalupe, la llaman Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, la Morenita del Tepeyac, por favor, dense cuenta. Laura, Sí, pero, es Laura, pero, o sea, cosas tan claras. A ver, los principales operadores para que López Obrador llegara a la presidencia. Monreal. Estoy hablando de personas que hoy siguen estando en primer plano en la vida pública. Monreal. hay que seguirlo Dante muy de Delgado. cerca, Real, ¿eh? Muy de cerca hay que Monreal, seguirlo. ¿no? O sea, se disfrazan del color que sea. Si hubiera 20 partidos, ya hubieran estado en los 20. Monreal, Dante Delgado, Alfonso Durazo, Alberto Anaya, ¿no? Del PT. ¿Qué tienen en común todos estos personajes que fueron los que ahí salían en las fotos siempre y estuvieron en su toma de presidente legítimo, ¿no? Cuando perdió la elección ya él se autonombró presidente legítimo de México y toda esta gente, ¿qué tuvieron en común? Tuvieron en común que ellos fueron legisladores del 2012 al 2015. Mm, Ellos fueron todos parte de la 62ª legislatura, si no me equivoco. okay. ¿Y quién estuvo con ellos también? ¿Quién era por entonces miembro también del Congreso? Pues Ricardo Anaya. Cuando nosotros revisamos por ejemplo, estos personajes, de dónde vienen, todos fueron creados realmente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Son salinistas y además, ¿qué tienen en común todos ellos? Son muy amigos de Manuel Fabio Beltrones y obviamente de Carlos Salinas de Gortari. Es el que está detrás de todo esto. Esto es Clarísimo, clarísimo. lo que vemos es un pleito simulado y hay gente que me dice, no, Mario, entonces vamos en quién creer y entonces qué vamos a hacer si toda la política está igual. A ver, yo les digo, pues aguántese, ¿no? Es que como alguien llega al corporativo, pide una asesoría y llega, es que me están llevando este expediente y revisamos el expediente y le decimos, su abogado no actuó bien, este juicio está perdido, ¿no? Y las posibilidades nada más que quedan son estas y estas porque sí hay mucha gente, ¿no? Que perdió por un mal manejo de asunto judicial, cuando nosotros dictaminamos encontramos eso. ¿Y qué sucede? Pues sucede que mucha gente se niega a la realidad, es como el que le dicen que tiene un tumor maligno y dice, no, ¿verdad? Yo voy con los naturistas a ver si se me quita. Pues lo más conveniente es que te operen y que te den tu quimioterapia si es que resulta maligno. Bueno, hay mucha gente que se niega a la verdad, a la realidad en México. Es un sistema político creado por el PRI, creado por la masonería, donde surgieron todos los partidos y donde ciertamente ha habido grupos que, aunque con la concesión del poder central, como en el caso de Acción Nacional, han mostrado cierta resistencia porque hay muchos grupos de gente muy honorable y muy valiosa, incluso dentro del mismo PRI. Los ha habido también. Pero esos mexicanos no han sido los que se han apoderado del poder. En México tenemos un gobierno muy corrupto, muy maldito y una ciudadanía muy dejada, muy apática. Esto es históricamente, así ha sido. ¿Qué estamos pagando hoy? El precio de volver a votar por el PRI. Todas estas gentes de las que yo hablo, Monreal, Dante Delgado, Alberto Anaya, Alfonso Durazo, todos ellos, todos votaron las reformas estructurales de Peña Nieto. O sea, cuando hoy Obrador habla y que habla de Peña, sus principales operadores políticos, hasta hoy gobernadores, como en el caso de Durazo, ahora gobernador de Sonora, por favor, si fueron los que echaron a mí me da tanta risa, los abogados en los grupos que yo estoy, ¿no? De nacionales, de colegios y demás, nos morimos de la risa de cómo, o sea, decimos, si la opinión pública supiera lo fácil que es darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, la acusación que hace, nos mandaron por ahí, nos filtraron el expediente de la acusación contra Anaya, contra Ricardo Anaya, y la acusación contra Ricardo es para morirse de la risa, o sea, yo no creía que fuera cierto como Ricardo lo había declarado. Están diciendo que él recibió el soborno 6 meses después de que él ya había dejado de ser legislador. Sí. Pero bueno, dice uno, bueno, ok, pero a ver, si Anaya recibió un soborno cuando estaba en esa legislatura, pues ¿a poco todos los de López Obrador, Monreal y todos ellos no recibieron soborno? Pues eran los que estaban coordinando toda la operación política en las bancadas. Claro, o sea, claro. Entonces, es realmente, es una telenovela mal hecha, ¿no? Un capítulo de La Rosa de Guadalupe, nuestra política, donde lo que diremos hasta el cansancio es, tenemos que involucrarnos, y no es
únicamente señalar o criticar a los demás. No, cuando alguien me dice, oye, ¿y tú qué has hecho? Pues mira, en el último mes tuve 200,000 vistas en mi canal de los videos, ¿no? Fundé un movimiento social católico donde estamos moviendo a la cristiandad entera, ¿no? A más de 90 millones de mexicanos. Tenemos más de 1 millón de mexicanos ahí activos en nuestras redes. He escrito probablemente más de 500 artículos, he dado conferencias en todo el país y no soy político. No. O sea, si se te hace poco, no, a mis hijos sí se les hace mucho porque su papá está constantemente ocupado, le destina un tiempo de la vida familiar a la cuestión pública. Entonces, es una cuestión de recta conciencia. ¿Qué proponemos? Pues en el caso de, por ejemplo, de nosotros en Viva Cristo Rey, pues tenemos una propuesta muy sencilla, ¿no? Que es una propuesta que no nada más está en lo político, es una propuesta también. Te perdí. Te decía yo que en el caso, por ejemplo, de un servidor, ¿no? que fundó con otros líderes Viva Cristo Rey, pues es una propuesta desde el mundo cristiano, desde la doctrina social de la iglesia, pero no es una propuesta eclesial, o sea, no lo hacemos bajo la tutela de sacerdotes y obispos, es un movimiento social. ¿Qué es lo que hace falta en México? Social, o sea, no ampararnos detrás de nuestra religión, no ampararnos detrás de que somos el Robin Hood de los que odian al peje, no. O sea, realmente, como yo lo digo, Laura, tener que salir del anonimato, porque a mí se me asusta, ¿no? O sea, yo me sigo resistiendo a que nos tengamos que ir del país, a que mis hijos se tengan que ir a estudiar en otro lado, y cuando veo los probables candidatos a la presidencia, pues yo siempre hago la broma, ¿no? Es como decirle un brujo, ¿no? A alguien que lo va a consultar. Cuando veo a Sheinbaum, a Ebrard y a Monreal, pues se me figura como el brujo que le dice, ¿no? Aquel que va con él, oiga, pues aquí tengo 3 demonios, ¿cuál quiere que le meta adentro, ¿no? Para que quede usted poseído, ¿no? O sea, pues es que no hay ni a cuál irle, o sea, es verdaderamente, no sé a cuál, ¿no? Si al cártel de Tláhuac o al cártel de Tepito, o sea, no, es verdaderamente una cosa espeluznante. Hoy tenemos un gravísimo problema y que es que desafortunadamente se le está volviendo a entregar al narcoestado, a los narcopolíticos, las decisiones, el gobierno, que las mafias están controlando y que este no es el PRI con el que nosotros crecimos. Este no es el PRI, lo he dicho, lo he explicado yo en muchos foros, este no es el PRI de Atlacomulco, este no es el PRI de los tecnócratas. Este es, decían la gente del rancho, es el PRI más rascuache. Es el PRI que cree que agarran los manuales de Mao y entonces quieren hacer un país sociocomunista. Este es el PRI donde, imagínense, a todos mis paisanos me dirijo, ¿no? A los habitantes de la Ciudad de México. Esto que anuncia López Obrador de que él perdió 8 delegaciones. O sea, y entonces... Un golpazo. Sí, un bombazo, pero acaba de nombrar nuevos superdelegados para todas las delegaciones. Y todavía amenaza, claro, él dice, a mí me vale quien haya ganado las elecciones. Yo voy a poner a mis superdelegados, que son como mis propios gobernadores. Claro. Y aparte, el gobierno de la Ciudad de México va a dejar de pagarles la seguridad pública, de los sueldos de los policías. Ahí se van a tener que arreglar. Y aparte, les están avisando que les van a dejar en cero las arcas de las delegaciones para que se las arreglen todos los que entren los delegados de oposición. Se está violentando el Estado de Derecho de una manera tan descarada, que realmente, pues sí, cuando uno ve todo esto, cuando uno ve que mueven el gobierno de la Ciudad de México a Suárez del Real, que nosotros conocimos, ¿te acuerdas? Ahí cuando estuve al frente de Frena, aquel que me dijo, tienes 3 defectos, ¿no? Eres abogado. Aquel me dijo, eres abogado, eres de Guanajuato, me dijo. O sea, así con un desprecio, así como diciendo, sí, claro. Vienes de, ¿no? Y me dijo, eres abogado, vienes de Guanajuato, eres católico. Y la tercera me dijo, y lo peor de todo, me dice, como que hueles a cristero. Y entonces aquello que me dijo a mí Suárez del Real, tratándome de una manera despectiva, ¿no? Como diciendo, que además me lo dijo después de que durante 40 minutos ninguno de sus abogados pudo estar a la altura de la argumentación que yo le hacía.
¿Quién es O Suárez sea, del Real? no, Para quienes no lo... era el secretario de gobierno de la Ciudad de México que ya fue destituido y ahora pusieron para operarle la campaña a la presidencia a Claudia Sheinbaum, pusieron a Martí Batres, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, cuando este tipo de personajes, ¿no? De la vida pública en México se enfrentan a la ciudadanía, yo le digo a la gente, por la propia experiencia de vida que tengo, no hay nada más poderoso que un ciudadano decente y bien preparado. O sea, el político, o no sé, tendría que hacer cuentas o lo manda a matar o voltea el discurso para otro lado. Y si eso puede hacer un ciudadano, pues imagínense lo que puede hacer el pensamiento colectivo bien informado de toda una sociedad. Es un cambio generacional en México que tenemos que atraer a la juventud, que ahorita anda distraída, dispersa, que no quiere saber nada de política, de religión, andan en su rollo. Pero el problema es que se les va a acabar el internet, las fuentes de trabajo, la educación, el acceso a las redes, todo se les va a acabar. Es una cuestión muy seria. Así es que, Laura, podemos decir en poco rato mucho, y la pregunta siempre es, ¿y todo esto que compartimos aquí, por qué no se dice en los medios de comunicación? Siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se dice? Bueno, esa es la ventaja que tenemos tú y yo y muchos otros, de que no recibimos un salario de nadie, ¿no? No. Y que... No compromiso con nadie. No, sí tenemos un compromiso, yo asumo el compromiso con Dios que me va a pedir No, cuentas de mi vida con al final. nadie, es decir, Con no nadie, es con que ninguna aquí en los persona. partidos, la televisora, el grupo tal, no. El compromiso es con nuestra propia integridad como personas, como seres humanos, como seres creyentes, practicantes, ¿no? Y que cuando veamos a alguien siempre le veamos a los ojos, a eso me refería, no tenemos compromiso con nadie, ¿no? Ajá. Es con nuestra propia conciencia, por supuesto, siempre el primero el de arriba, y nuestras familias, y etcétera, con la verdad. Así es, con la verdad. Con la Ujú. verdad. Tienes por ahí a lo mejor alguna cuestión de lo que te ha venido comentando la gente. Hay muchas noticias que Sí. ahorita para la gente son muy Anaya, ¿qué está importantes. pasando Anaya. con Anaya? ¿Qué va a pasar con los candidatos? ¿Cuál es el escenario? De todos no se hace uno. Entonces, pues perdidos estamos, Mario. Y por otro lado, se me quedó algo por ahí en el tintero que no quiero que se me pase, y no es que quiera retomar el tema de Frena, pero se me quedó. Sí. Quiero arropar, de veras, arropar como ser humano, de corazón a corazón, a todas las personas que son miembros de Frena, que creen en el objetivo que se les ha planteado de frenar. Nosotros, perdona, Mario, voy a hablar en plural, y digo nosotros porque también Jaime, Jessica, Paquito, Carlos Manero, Yubeili, todas las personas que se quedaron en el Zócalo, creímos en Frena, en los Estados Unidos, en muchos lados del mundo, en muchos lugares, aportamos, mandamos dinero, le metimos nuestra presencia, activismo, todo. A esas personas sí les quiero enviar un abrazo grande, porque escuchar todo esto cae de veras como balde de agua fría. Y tenemos que comenzar a aceptar la realidad para poder actuar en consecuencia. Aceptarla, y aceptarla como se toma un duelo, porque así duele, Mario. Así duele. Duele como es una pérdida importante. Y esas personas que pertenecen todavía y que están dudosas, o que, híjole, esto que comentamos al principio del programa, Mario, es clarísimo, clarísimo. ¿Cómo es posible? Entonces, de todo corazón les arropamos, les invitamos a que reflexionen, repetimos, no es el afán pegarle a nadie, es que la verdad salga a flote. Y lamentablemente tienen que salir estos nombres porque son los que están manipulándolos. Entonces, hay muchos colectivos afuera, muchos otros colectivos que son íntegros, tienen sus objetivos claros, planteados. Aquellas personas que decidan dejar Frena, de veras, bienvenidos a la verdad, bienvenidos a retomar su capacidad de decidir, de pensar y de opinar. Bienvenidos a la libertad para seguir luchando por su país sin que un pseudo caudillo les esté llevando al lugar, a la tierra del nunca jamás.
¿Qué le sugerirías tú, Mario? Yo sí de corazón les apapacho el alma, les apapacho esa esperanza, porque es con lo que están jugando ahí y eso no se vale. No se vale. ¿Qué les dirías tú, Mario? Yo creo que en México tenemos esta frase de el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y yo lo primero que me digo a mí mismo, pensando en a quién sigo en realidad en la vida, Uh-huh. es hay que tener mucho cuidado a quién seguimos, quién es nuestro líder. O sea, Uh-huh. yo pues de todo esto que comentamos aquí, Uh-huh. si alguna tristeza me puede dar, tú sabes que tengo muchos amigos todavía que colaboran en Frena, y a mí me da pena porque yo digo, hay un problema en México. Llegamos hasta donde estamos porque no nos importaba que el PRI robara, Uh-huh. que el PRI fuera corrupto, que en el PRI y en el gobierno se mataran entre ellos delante de todos, que hicieran lo que quisieran con la gente, con los impuestos, con los campesinos, con los estudiantes en 68. O sea, les permitimos todo. Les permitimos que mintieran. Y yo interpelo a la gente y le digo, ese ejercicio lo tuve que hacer yo. A mí me convenía quedarme en Frena. Me daba una vitrina, ¿no? Personal para mi despacho. Y es una decisión muy difícil porque es, ¿por qué no te importa que tu líder mienta? O sea, ¿a quién sigues en realidad? Cuando tú te das cuenta que estás siguiendo un mentiroso, tú también estás perdido. No, y te conviertes en cómplice. O Te sea, conviertes en cómplice. tú también estás perdido. Cuando tú no estás siguiendo, a lo mejor te estás siguiendo a ti mismo. O a lo mejor encontraste un lugar donde ya tienes un sentido de pertenencia y sientes que ahí puedes porque ya eres parte de nuestro que tenemos seres humanos de, sí, es que ya tengo amigos en Frena, ya me junto en mi ciudad y ya, a ver, o sea, no sé, no debemos, voy a decir algo, Laura, es que mis amigos me dicen, qué bueno que dices estas cosas, pero mis enemigos, bueno, lo toman para decir, miren nada más cómo se expresa, un católico con qué caridad tan baja. No, lo digo, pues lo dice la misma escritura, y lo voy a decir claramente. Perdón, ¿qué te dicen tus amigos? Te Sí, mis perdimos, amigos me Mario, te dicen perdimos un poquito. ¿Qué dicen? que qué bueno, mis amigos me dicen que qué bueno que yo a veces digo las cosas con tanta claridad, pero mis enemigos siempre me acusan de que no que tan católico y que me falta caridad cristiana, ¿no? Y que cómo hablo de Dios. Y bueno, no lo digo yo, ¿no? O sea, es evangélico a lo mejor, ¿no? O sea, no hay que ser tontos útiles. No hay que ser tontos útiles. O sea, estoy siendo útil, sí, pero adherido a qué organización o qué estoy haciendo. No puede ser que no utilicemos nuestro criterio para saber realmente a quién estamos sirviendo. No puede ser. O sea, uno tiene que estar primero que nada seguro de lo que uno es. Es como me escribía ayer un muchacho, bueno, la foto era de un muchacho joven de La Laguna, y entonces me escribía y me decía, ya sabemos por Lozano que usted se estuvo robando dinero de Frena y que usted es un hombre adúltero y entonces yo volteaba y estaban mis hijos y estaba Jessica, ¿no? Junto a mi esposa, y yo volteaba y nos daba risa a todos, ¿no? O sea, ¿Cómo? claro, porque es las historias que te venden para vender. O sea, y a veces hay gente que construye su credibilidad pisando a los demás. Y además luego de todo lo que han vivido tus hijos, tu familia, Entonces, ¿cómo te no, atreves a mandarles audios tan feos, tan bajos, tan ruines? Recuerden, hashtag con los niños, no, son sí, sagrados. pero mira, Laura, hay una ley, hay gente que, sobre todo, hay gente que así muy dramática que dice, sí, pero, sobre todo los que mienten, dicen, sí, pero, hay un Dios, ¿no? Entonces la gente quiere encontrar una salida fácil dice, pero Dios todo lo ve y lo van a pagar y que, pues, la experiencia que yo tengo en mi vida con 25 años de ejercicio profesional de mi carrera y lo que he podido vivir en mi propia familia, en mi propia vida, pues no nos vamos aquí sin empezar a pagar. O sea, yo lamenté mucho que la sociedad civil dentro de Frena no tuviera la capacidad de quitar a Gilberto Lozano de ahí, porque el que estorbaba era él. La Sí, la estructura frena. servía para algo maravilloso, pero los que crearon Frena no le iban a permitir a Lozano antes de largarse a Canadá, no le iban a permitir que se quedara un movimiento en favor del bien común. ¿Y qué ha pasado? Que, pues te digo, ha sido un éxito porque se ha perdido ahí la posibilidad de poder hacer algo más.
Ahora, decías tú hace rato una cosa, tú me decías, ¿qué le dirías a la gente? No nada más son las organizaciones de la sociedad civil, también los partidos. Miren, a mí se me acerca gente que me dice, mira, Mario, es que nosotros somos priistas de hace 4 generaciones, toda mi familia, tengo un hermano y todos estamos en Morena ahora. O sea, y me dan tantas referencias que yo digo, esta es gente que puede hacer mucho bien y además que quiere hacerlo. Y yo les digo, pues métete a tu partido. O sea, destruye al enemigo desde dentro. O sea, participa en Morena y trata de hacer el cambio, por lo menos la pugna, ¿no? O sea, que no sean las decisiones populares, porque son las decisiones populares de Morena las que nos están llevando entre las patas a todos los mexicanos. Entonces, en todo lugar, dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones, en nuestra familia, ¿cuántas personas estás entrenando para ser un líder social, un ciudadano responsable, activo? Son tus hijos que te están viendo. Si eres una persona apática, si realmente te involucras, si tienes una opinión, si hablas de estos temas con ellos. O sea, este es el cambio generacional en México que se pretende hacer. Yo soy un hombre de edad media, ¿no? 46 años. Entonces, pienso en que hay una gran responsabilidad de los que están arriba de mí, en algún momento hablando con exgobernadores de Acción Nacional, donde hay unas personas impecables, ¿eh? Impecables. Yo lo puedo decir públicamente, ¿no? En todos los partidos, pero en el panismo yo conocí gente muy íntegra, a la que le arrebataron el partido. A la que le arrebataron el partido y que hoy no están teniendo el control de las decisiones de ese partido. Y qué pena, yo no soy panista, pero no soy tonto ni estúpido. Sé leer estadísticas, sé leer resultados económicos, sé leer. Y las administraciones de Acción Nacional nos libraron de una catástrofe, por lo menos la contuvieron. El delito de Acción Nacional es que cambió el partido, pero no cambió la estructura. O sea, siguió gobernando con el Bester, siguió con las complicidades, permitió muchas cosas en su gobierno. En el primer mandato de Acción Nacional se permitió la federación de los narcos, hasta se les dejó salir de la cárcel. En fin, o sea, muchísimas cosas que fueron indebidas. No hubo quizás la posibilidad, yo no quiero juzgar ni al licenciado Fox ni a Felipe tampoco, pero cuando yo escucho, Laura, en mi país, que hay gente tan torpe que apoya este discurso de la guerra contra el narco, que fue una estupidez, cuando dice López Obrador, convirtieron a México en un cementerio. Yo no sé quién es más bruto, si él que se atreve a decir una tarada de ese tamaño, o algún distraído que no sabe que son casi, la cifra debe de ir en 94,000 ejecutados desde que López Obrador entró al gobierno. Investiguen, métanse a internet. En el gobierno López Obrador van casi 100,000 ejecutados. O sea, no estoy hablando de los probablemente 500,000, ¿no? Con la proyección, ¿no? Bajo el sistema del COVID. No, ejecutados, muertes violentas, van 94,000. Entonces, ustedes imagínense cuando hay gente que dice, es que se le declaró la guerra al narco y convirtió un país en un cementerio. Es una idiotez de López Obrador. Lo que convirtió a México en un cementerio es que todos los gobernadores priistas hicieron pactos con los narcotraficantes y dejaron que el narcotráfico creciera en México de tal manera que cuando un presidente de México, yo no soy calderonista, ni nada por el estilo, ¿no? Ellos lo saben, pero cuando un presidente se puso a hacer su trabajo, porque su trabajo es perseguir a quienes violan la ley a través de las procuradurías y las Fuerzas Armadas, ahora resulta que eso estaba mal. O sea, fíjense nada más cómo tenemos deformada nuestra. Ahora resulta que quien persiguió a los que cometen el delito, y ahora resulta que hay mucha gente que apoya a un presidente que no persigue narcos como López Obrador, que va a ver a su mamá, que les abre las rutas, que hace fraude electoral para abrirles la ruta para que puedan pasar con la droga, que además permite que asesinen a todos los candidatos municipales y estatales que estaban en contra del narco, que no quisieron pactar con ellos. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, López Obrador y su partido no es más que un reflejo de la idiosincrasia mexicana, donde desafortunadamente en muchos sentidos se educó al mexicano para esto. O sea, se permitió que nosotros como sociedad, pues, llegamos a criticar lo bueno. O sea, esto para mí es impresionante. La gente que dice, a ver, ¿y Calderón qué hizo? Calderón, Peña, Fox, o sea,
tenían acuerdos con el narco, no tengo la menor duda, pero lo persiguieron, detuvieron narcotraficantes, hubo incautación de drogas, hubo un Sí, reconocimiento al gobierno mexicano por la labor, se detuvo el narcomenudeo en México. O sea, cuando yo veo lo que está pasando hoy en México, y yo digo y veo que hay gente que le aplaude, digo, se tiene que tener muy poco sentido común como para creerle este discurso a López Obrador y apoyarlo de cuando hicieron un cementerio de México, cementerio más grande que en el gobierno de Morena, no hay. ¿no? Y la incautación de drogas es un indicador bien importante que acabas de tocar, Mario. Ahí está. ¿Cuántos cargamentos o cuántos kilos o cuántos envíos ha incautado el gobierno de López Obrador? No, métanse, mira, Laura, no quiero ni ponerme a dar cifras porque me va a doler el estómago. Yo invito a la gente a que se meta a internet porque luego dicen, bueno, ¿y estos datos de dónde los sacaste? Porque esa es otra, ¿no? Es como que me dice, a ver, dame pruebas contra Lozano. O sea, es porque así somos, ¿no? Sí, pero bueno, Busquen nada más la diferencia de incautaciones de droga en los últimos 3 periodos presidenciales para que vean las diferencias. Busquen cómo está la balanza comercial, cómo está la deuda externa, busquen el Producto Interno Bruto, el PIB, cómo está, busquen, no sé, la flotación con el dólar, busquen el precio de la gasolina, busquen el aumento de la canasta básica, busquen el índice de criminalidad, busquen las evaluadoras y encuestadoras internacionales cómo posicionan a México en este gobierno. O sea, ya estamos al nivel de los países más incivilizados del mundo, así en es. todo, E en todo. increíblemente, Mario, contra las cifras incluso oficiales, ¿eh? No las extraoficiales, contra las cifras del propio gobierno que luego López se atreve a decir que él tiene otros datos. O sea, él tiene datos distintos a los que publican la autoridad Pero de es su que es propio verdad, gobierno, Laura, pero es que de es su propio cierto. gobierno. Yo aquí entro en defensa del presidente de la República. Ay, mira, Claro que él tiene otros datos porque él tiene datos para imbéciles. O sea, él tiene datos para gente que le puede creer las barrabasadas que dice, gente que no lee, gente que no se mete a investigar nada, gente que él tiene datos, claro, él tiene los datos para sus seguidores, pero para la gente que investiga, que piensa, que razona, que se documenta, que tuvimos el privilegio de podernos preparar en algún área, que para esa gente no tiene datos. O sea, yo lo he dicho muchas veces, es más, ayer escribí un artículo, ¿no? Pejelandia. O sea, ¿qué es vivir en Pejelandia? Lo publiqué en las redes sociales el día de hoy. O sea, él vive en Pejelandia, que no es el país que quiero yo para mis hijos ni en el que crecí. Y un hombre así no tiene derecho. Dijo Carlos Fuentes antes de morir, cuando Enrique Peña Nieto estaba en campaña para ser presidente de México, después del evento en Guadalajara, ¿te acuerdas? En el Festival Internacional del Libro, de la en Feria la del Feria Libro. Internacional, Carlos Fuentes declararía de Enrique Peña Nieto y decía esta frase, decía, quizás el hombre, uno de los hombres más cultos de México decía, ¿no? Enrique Peña Nieto no tiene derecho a ser presidente. Y decía, un hombre tan ignorante como Enrique Peña Nieto no tiene derecho a ser presidente. Bueno, ¿qué nivel de degradación tendrá la política? Yo esto se los he dicho a muchos líderes políticos en México. ¿Dónde están ustedes para permitir que un porro como este llegara a ser presidente de México? Porque que no, yo creo que Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Esta mente perversa pero brillante del PRI se levantaría de la tumba y todos los ideólogos de la estructura política mexicana y los mismos priistas, ¿qué es esto que llevaron a México? O sea, no, hay que tener una visión también, una visión global. O sea, se está despedazando en 3 años a México en el contexto mundial. Sí, Ya no es nada más la cuestión del narco, tenemos un presidente que dice cosas que nos ponen en ridículo. Somos noticia en todo el mundo y más en el mundo occidental de porque pena ajena. le quiere echar pleito a los españoles, quiere que la iglesia se disculpe, sale con lo de la rifa del avión, ahora utiliza la mañanera para sacar hasta Benito Bodoque, ¿no? Y burlarse de sus adversarios. Ese es el presidente, pues, ¿quién se identifica con López Obrador? Oye, Pues sí, Mario, desafortunadamente. ¿por qué le Tanta gente llamamos que presidente? ¿Por qué le llamamos presidente? No es un pues, le tenemos que presidente. llamar, así se llama, ¿no? Es un nombre constitucional. A Yo no ver, voté por él, pero pero esto de que se habla tanto, ¿no? De que se espurio, que si esto, que si lo otro, que además liberó a un delincuente en junio antepasado, que
puede seguírsele llamando presidente, digo, constitucionalmente, porque bueno, oficialmente ahí sigue. Otro florero más, que además, nefasto. El florero que están de adorno, pero este crece raíces de cáncer al país. Mario, yo quisiera, o sea, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero bueno, mira nomás. Vamos cerrando. Digamos, me encanta, tú sabes que yo Sí. aquí, miren, bien a gusto, pero ¿sabes cuál es la situación, Mario? Que las personas que nos agarran desde el principio, en la primera emisión, nos escuchan, se van con nosotros de filo, pero ya cuando ven en la red que dicen, no, este programa 2 horas, difícilmente las personas lo ven. Sin embargo, procuramos que todo lo que hacemos tenga esos contenidos y en particular que sí se involucren las personas en lo que estamos tratando de comunicarles, de compartirles, ¿no? Eso es lo más importante. A partir de la próxima semana, primero Dios, vamos a iniciar un ciclo con Mario Gallardo los domingos, donde vamos a comentar, vamos a ver que no sabe, Mario va a comentar las notas más importantes, va a comentar, a opinar, a dar obviamente su opinión, pero también su visión como abogado constitucionalista, lo que dice la ley respecto a lo que va sucediendo. Tenemos pendiente el tema de la revocación de mandato, Mario. Ahorita es un juego ya de palabras, ¿eh? Es un juego de palabras. Es la negación de la negación, que es la aceptación. Entonces, hay mucha confusión allá afuera. Todavía tenemos tiempo de entrar en conciencia, de estudiarle un poquito más. Tenemos los candidatos, tenemos lo que está sucediendo en las cifras, el tema del COVID en México, los niños, el desabasto tan grave de medicamentos que estamos teniendo. Sí. No. Realmente, en fin, me gustaría, Mario, de ser posible que si hay algo que se nos haya quedado por ahí, adelante, a hacerle la invitación a las personas para que se unan a diferentes colectivos, si es su decisión, si están convencidos, ojalá, de dejar donde están ahorita e incorporarse a otras iniciativas de orden ciudadano. Adelante, Mario. Sí, pues el mensaje así muy breve que a mí me gustaría dar para cerrar. Laura, ¿cuál es el colectivo más importante que tenemos que reforzar en México? Muchos de nosotros tenemos que volver a nuestra propia familia. Es el colectivo que más se ha descuidado. Hoy la familia es un campo de batalla y la nación mexicana es un campo de batalla. O sea, detrás de esos 94,000 personas ejecutadas en lo que va del sexenio de López Obrador, detrás de toda la corrupción política, detrás de las redes del narcotráfico, detrás de los sicarios en los cárteles, ¿Sí? hay una familia, hay una madre, hay una esposa, y eso es lo más importante en este país, a lo que tenemos que voltear a ver. Primero que, no, para organizarnos colectivamente, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos en lo individual y sobre todo, pues hay que empezar a sanar nuestra tierra. México está herido y yo sostengo una tesis que siempre la comparto cuando hay oportunidad. En México no es una crisis política, no es una crisis económica, no es la crisis sanitaria. Sí, es todo eso. Pero lo que tenemos es resultado, pero es el resultado de una crisis moral. O sea, nosotros hemos perdido la vergüenza en muchos sentidos. Hemos perdido la decencia, la integridad, hemos perdido valores, hemos perdido la honra, hemos perdido ustedes se han de acordar, ¿no? Los abuelos, aparte de que en muchos lugares se les tenía que hablar de usted, ¿no? Lo cual se pudiera ver como un formalismo, pero tú no le podías mentir a tus padres y a tus abuelos. Uy. Porque, sí, ¿por qué nos hemos vuelto un pueblo flojo y mentiroso? ¿Por qué hoy permitimos que haya 22 millones de jóvenes que reciben dinero sin hacer nada? ¿Por qué hoy buscamos tantos pretextos? Yo sé que la situación es muy difícil, sé que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, 12 millones de empleos formales perdidos en México, ¿no? Según el conteo van a ser 14 muy probablemente para el cierre de este año. ¿Cuántos negocios, no? Por lo menos 1,5 millones de negocios con todo lo que esto implica. Pero lo más importante es, antes que pensar en hacer maletas y qué va a pasar y a dónde vamos a llegar, porque la gente de México todavía no lo toma en serio.
Así como alguien no se pone el cubrebocas y poco le importa y dice que la pandemia es más que el virus ni existe, porque hay mucha gente que dice, el virus ni existe, no pasa nada, ¿no? Sí. Eso es más, hasta son reportes falsos, la gente muere de otra cosa y dicen que es de COVID. Bueno, yo que tuve COVID, ¿no? Y que estuve 12 días en terapia intensiva y que vi morir a tanta gente en el hospital. Bueno, a mí me da mucha tristeza a veces, como no abrimos, no solamente es abrir la mente, sino abrir el corazón también. El mensaje para todo el mundo tendría que ser ver con esto. ¿Dónde recuperamos a México? En nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro centro de trabajo. Y termino con esta anécdota. A mí me viene en la mente, yo siempre fui maestro universitario en mis 2 décadas de actividad docente. Siempre fui director de escuela de derecho, de facultad, pero yo tenía mucha curiosidad. Había yo hecho una maestría en educación, entonces tenía yo mucha curiosidad por conocer el sistema público de educación. Yo estudié en escuelas públicas hasta en la universidad. Ya la universidad la estudié en privado y de ahí los posgrados también. Pero de niño estuve en primaria y secundaria, estuve en escuelas públicas. Entonces, cuando uno conoce del tema de la educación, que yo creo que ese es el problema en gran parte que tenemos, ¿no? La falta de educación en México. Entonces, eh, yo decía, bueno, ¿a dónde los mexicanos eh, podemos ir si en nuestro país no se nos procura una buena educación y un pueblo sin educación, pues es presa de cualquier mesías bananero y de cualquier cosa peor, ¿no? O sea, un país que no está bien educado, que no entiende sus realidades, que no está comprometido, que no es disciplinado, en fin. Y cuando estaba yo terminando la maestría de educación, surgió una posibilidad, estudiaba yo con puros directores de escuela, y había ahí un director de una escuela pública secundaria, cerca de aquí, de la ciudad de Purísima, aquí cerca de León, Guanajuato. Y entonces me dijo, oye, Mendiola, he oído que a ti te gustaría conocer la educación pública. Yo tengo una suplencia. ¿No quieres venirte a suplir una maestra, ¿no? Que es abogada y que da materias de su área en secundaria, pero se va por su embarazo? ¿No quieres suplirla? Y yo esta anécdota la dejo para cerrar esta plática con la gente. Y entonces le dije, por supuesto, yo quería conocer de primera mano, estar con los niños, saber cómo se manejaban los TGA, me parece que se llamaban, ¿no? Los talleres generales. Tenían unos talleres los viernes, ¿no? Cada mes y se juntaban los meses. Yo quería estar allá adentro, ver cómo eran los del sindicato, qué capacitación se daba, en fin, ¿no? Pues quería hacer en ese momento un doctorado en educación. Y a mí me impresionó muchísimo porque cuando entramos, a las 2, 3 semanas que había yo entrado a hacer mi suplencia, hicieron una evaluación de los maestros y entonces yo entré y me dieron varias materias, pero entre ellas me dieron tutoría y unas materias donde hay cierta flexibilidad para meter cosas adicionales con los chicos. Y entonces, pues yo a los niños les llevaba absolutamente todo lo que tenía de mis conferencias, les regalaba materiales, iba más allá que el programa, ¿no? Y hablaba con ellos de sus sueños, de las carreras, de las maestrías, de México en el mundo. Y en la primera junta que tuve con los maestros, Laura, esto se lo dejo al auditorio. Yo llegué y estaban 5 nombres apuntados en el pizarrón de esta escuela pública donde yo me fui a hacer la suplencia 2 meses. Y eran 5 apellidos de maestros de los casi 80 o 60, no recuerdo, era una escuela muy grande. Y el tercero o cuarto de estos apellidos era el mío. Entonces yo dije, caray, o hice algo muy bueno o hice algo muy malo, ¿no? Y eso que acabo de llegar. Y entonces la que era la directora de aquella escuela comenzó la junta diciendo, a excepción del licenciado Mendiolea, que es nuevo y no conoce las reglas, no conoce el sistema, me voy a dirigir a los otros 4 maestros que están. Los que están apuntados al frente son los que tuvieron, estos maestros son los que tuvieron, los que más alumnos reprobaron en la entrega de calificaciones que se acaba de entregar en la escuela. Y yo lo quiero hacer público porque somos un equipo y evidentemente ustedes saben que si nosotros presentamos un índice de reprobación muy alta, nos va a bajar el bono y los incentivos para la escuela. Claro. Entonces, no meto al licenciado Gallardo Mendiolea porque él, insisto, no conoce y viene de paso. Pero los demás los vamos a tener que mandar a regularizarlos, a los otros que están aquí, porque todos debemos estar conscientes que nuestros alumnos no podemos presentar en estadística eso, tenemos un plan de trabajo. Entonces yo levantaba la mano y no me quería dar la palabra. Hasta que yo de tanto insistir, le dije, a ver si entendí bien. O sea, resulta que aquí los que reprueban alumnos son los que están mal. O sea, los que
los que presentaron calificaciones y con ellos reprueban muchos alumnos, resulta que esos son los docentes que están mal, que por cierto, yo conocía a 2 de la lista y en esas semanas me había dado la impresión que eran de la gente más seria y más capaz con que tenía la escuela. Entonces le dije, ahora resulta que estos están mal y los va a mandar usted a un curso a estos maestros para que se regularicen, para que no cometan el error de reprobar alumnos. No, bueno. Alguien pidió la palabra y me dijo esto que a mí me marcó para siempre. Dijo un maestro, mire, licenciado, con todo respeto, pero yo le quiero decir que aquí no se puede venir a hablarles a los chicos de maestrías, de licenciaturas, de aprender otros idiomas, traerles material adicional, porque nuestros chicos, los chicos de esta comunidad, todos van a ser mojados en los Estados Unidos. Van a trabajar en campos de cultivo, van a hacer quehacer doméstico, y se les hace un daño muy grande cuando se les habla de cosas a las que ellos no pueden aspirar y que nunca van a poder lograr. ¿Cómo crees? Me lo dijo delante de todo el colegio de maestros de esa escuela, y entonces yo le contesté al maestro lo mismo que le he contestado a muchos políticos. Si tú eres un fracasado y un mediocre, no tienes el derecho de quitarle sus sueños a nadie. Y pienso firmemente que en este país no tenemos el derecho, no hay político, no hay empresario, no hay nadie, no hay organización que tenga el derecho de quitarle sus sueños a nadie. Porque en México nosotros nacimos para ser grandes. Este es un gran país donde Dios ha puesto gente maravillosa y nos llenó de talentos y de recursos y de cosas. Entonces, eso es lo que uno comparte con la gente desde entonces. Esto sucedió ya hace bastantes años, pero yo lo platico siempre como anécdota, porque cuando alguien me dice, Mario, ¿cómo hacer algo por mi país? Yo me acuerdo de esa escuela, Diego Rivera, que está en el Purísima del Rincón, la secundaria, junto a San Francisco del Rincón, aquí cerca de León, Guanajuato. Yo me acuerdo de esa secundaria ahí en una subida, en un cerro, ¿no? Que está en construcción y demás. ¿Dónde cambias a México? Ahí donde estás, en el salón de clases, en la sala de tu casa, Sí, en tu oficina, en tu negocio, en el trato con tus empleados, en un programa que haces, ¿no? Que grabas para que los vean miles de personas. En cada cosa que hacemos podemos hacer algo para que este mundo sea mejor. Yo creo, Laura, que eso es en lo que debíamos de pensar todos. No tenemos derecho a quitarle los sueños a nadie. No les lastima a alguien diciéndole que puede, porque todos los mexicanos podemos y además debemos. Ese sería mi mensaje para todos. Y si podemos vernos en las siguientes semanas, pues será una delicia el poder compartir temas de actualidad y comentar las noticias así de manera franca. Que se traigan su café todo mundo y bueno, sí, que nos aguanten una hora por lo menos, un cafecito y bueno, platicamos todo lo que hay que compartir con la gente. va a estar sabroso. Oye, Mario, qué gran mensaje para cerrar. Nos dejas tarea y eso me da gusto, le agradezco muchísimo. Eh, Ojalá lo logremos, nada más que Dios nos dé vida y lo vamos a hacer los domingos para que ustedes, donde quiera que nos hacen el favor de recibirnos, estén pendientes. Como dijo Mario, tráiganse su cafecito, su refresquito, sus palomitas, lo que ustedes quieran, siéntense, si pueden verlo en familia, incluso esposo, esposa, porque aquí se tratan temas, ahora sí que involucran a todos. Y como bien comentó Mario, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario, todo parte del núcleo donde, en donde se basa la sociedad, la Así familia. es, así es. Todo parte de la persona. Fíjate que antes de cerrar me das pie y gracias, Mario. Va a haber una serie de conferencias, de charlas que quiero invitarles a ustedes. Fíjate, Mario, Agustín Laje, Lupe Batallán. Agustín Laje, pues yo lo conocí porque la gente del canal me lo dijo, ¿no? Aquella vez que hablábamos de Gloria Álvarez, que dije, como politóloga, dijiste mis respetos, pues yo la gente, ay, pero es abortista, y tienes razón, mejor invita a Agustín Laje, o habla de Agustín Laje, dije, ¿quién es Agustín Laje? Ay, pues ya, Agustín Laje, y Lupe Batallán, escritora y activista por la vida. Desde el sábado 4 de septiembre, domingo 5 y así sucesivamente van a estar San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ensenada, Ciudad Obregón 2 días, Navojoa, Hermosillo, Monterrey 3 días. El tema es desde Argentina, no es que va a estar, van a hacerlo, van a hacer la transmisión, derrumbando mentiras globales. No se lo pierdan. Aquí quiero agradecerle a Rubén Tapia, chico que escribe estos cuentos para los niños para contrarrestar el tema de la ideología de género.
Entonces, no se lo pierdan, voy a intentar aquí insertarles el flyer para que ustedes lo tengan, vean los teléfonos por si quieren tener información, para que ustedes no se pierdan estas charlas, edición 2021, Derrumbando Mentiras Globales desde Argentina. Y van a ser así las transmisiones, ¿ok? Pues mira, con esa noticia, con esta nota nos vamos. En la semana les comentaré también lo que está sucediendo. La señora Virginia González Torres, esta gran líder, ha invitado a debate al ingeniero Lozano en varios momentos. Y pues no, el ingeniero Lozano no quiere debatir con ella, dice que nadie la conoce y que no le va a dar foro porque ni en su casa la conocen, en pocas palabras. Vamos a prepararles el material, de hecho, aquí lo tengo, pero pues, se los quiero mostrar de una manera pues profesional para que ustedes puedan apreciarlo, puedan normar su propio criterio, porque pues creo también que la manera de dirigirse a una persona que tiene más de 40 años de activismo social a favor de la salud, de las personas que son menos afortunadas que nosotros, como las personas del Hospital Sayago, por ejemplo, el tema de la salud mental, pues no se vale que le digan, ahí les va lo que le respondió en una de esas, para que estén pendientes, por favor. Dice, no, Virginia, pues si yo te muestro, porque le pide a Virginia, a la señora Virginia, que le mande materiales para ver cómo es ella en debates, o sea, para calificar si está al nivel o no, nomás, imagínense. No, Virginia, pues si yo te muestro decenas de videos de debate y no voy a un debate con una total desconocida, a ti no te conoce absolutamente nadie. Ojo, lo digo con respeto. Tú no eres ningún actor social real de México. Eso le dice el ingeniero Lozano, entre otras cosas. Y ella le dice, exacto, usted tiene una gran responsabilidad si se considera un actor social en México y está promoviendo las ideas de López Obrador y en su discurso maneja lo contrario. Aquí tengo todas las conversaciones, me las hizo llegar afortunadamente la señora Virginia, aquí están, ahí está el chat del ingeniero Lozano. Yo se los voy a subir en esta semana para que lo conozcan. Mario, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Queremos luego hablar también de lo que va, de esto de los nuevos cristeros, ¿no? Que también viene muy, muy bonito, porque fíjate, dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? Hubo una persona que me escribió hasta con sarcasmo, con ironía. ¿Ya viste cuánto han podido en contra del aborto? ¿Cuántas ciudades están ahorita aprobando la ley? Lo hemos detenido en un montón de estados, el aborto, y a nivel federal hemos detenido en la medida en que se puede que se vaya extendiendo, pero más bien yo le diría a esa persona, pues el grave problema es que la gente sigue votando por los partidos abortistas. O sea, nosotros estamos trabajando, pero la labor no solamente es desde los grupos civiles o de apostolado, la labor es también política. O sea, la gente le sigue dando el poder a los que quieren matar a los niños mexicanos en el vientre de sus madres. Entonces, tenemos que trabajar en todos los ámbitos, mucho trabajo. Ojalá todo el mundo se pueda integrar. Sí, Mario, claro que sí, lo vamos a platicar también, por supuesto que sí. Y bueno, agradecer mucho a nuestro Señor que nos permitió nuevamente estar aquí, a cada una de las personas que nos ha seguido, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, en YouTube, en tus redes, Mario, en las nuestras. Y que nos dedican, ojalá y sea para su toma de decisiones, para que tengan mayor certidumbre sobre lo que está sucediendo, porque es una responsabilidad la que tenemos como ciudadanos, como votantes y como líderes en nuestros propios hogares. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, Mario, Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos y gracias a los apoyos en redes. Hasta pronto.